momento que llegamos a la charla 3 que os tenía prometido ya desde hace un par de meses, y lo vamos a hacer de una manera entretenida, divertida y alegre, con dos buenos amantes de la literatura, del misterio y, como digo siempre, del querer aprender cada día un poquito más. Jorge Barroso, hermoso, buenas noches. Muy buenas, David, muy buenas, compañero, y muy buenas al otro buen amigo que está por ahí, Raúl Ferrero. Nada, es un placer. Buenas noches a todos. Nada, igualmente. Buenas noches a David y a Jorge. Bueno, pues queridos, la idea es un poco como siempre hacemos cuando hacemos este tipo de cosas, pues oye, uno entrevista al otro y le dice ¿qué tal tu libro? ¿Cómo fue? Y nos divertimos un rato, pero oye, se me ocurrió, digo, ¿por qué no me traigo a los dos y que se las tiren unas a otros? Ahí como se conocen y son amigos, pues igual sale algo más gracioso, más divertido y más interesante. Pero sí, que os parece, aprovechamos una primera etapa de esta charla que vamos a hacer, porque la literatura, aunque hoy hablábamos hace un momento de esas inteligencias artificiales y demás, pero la literatura, por fortuna, no para. Sigue aumentando. Sí que es cierto que esos medios van a venir a cambiarlo todo, pero bueno, seguís escribiendo, seguís actualizando la información de ciudades, del misterio. Raúl, por ejemplo, que todavía no lo pudimos presentar en condiciones aquí, porque hablamos del de Autómatas, pero si recordáis teníamos Valencia, ciudad mágica y legendaria. Entonces, si os parece, empezamos con el libro de Raúl, que por cierto hay que darle a Óscar la enhorabuena en este caso, porque me encanta cómo está el libro, cómo está la trama, cómo está todo, el contacto, el paladar, por decirlo de alguna manera, de la construcción de este libro. Y cómo está escrito, por supuesto. Raúl, felicidades. Valencia, ciudad mágica y legendaria. ¿Ya tocaba hacer un libro de Valencia? Sí, yo creo que sí. Bueno, anteriormente a ese tengo el de Valencia Hereje, pero bueno, realmente misterio yo creo que es este, ¿no? El otro era pues más histórico, era un ensayo más histórico. Este no quita también de que toquemos temas históricos. No hay ninguna historia en este libro que sea inventada, ni muchísimo menos. Son todas historias que han ocurrido y realmente pues yo creo que hacía falta, ¿no? Siendo de aquí, pues que hubiera un libro así. Y desde luego, enhorabuena, es verdad, Óscar, porque la edición es muy, muy buena, como todos los libros que él publica y cuando se mete de lleno en el curro que él hace. Y la verdad es que este no es menos, ¿no? Yo creo que cada libro se mejora al anterior, ¿no? Y bueno, el prólogo es de Jesús Callejo, buen amigo, como siempre. Y bueno, pues la verdad es que muy contento con ese libro. La verdad, ya está en la segunda edición, o sea que, pues bueno, ahí vamos, poco a poco y que no pare esto, ¿no? Oye, si Jesús Callejo cobrara por los prólogos, ya se habría hecho rico, ¿no? Pues eso es lo bueno que tiene, ¿no? Yo es creo muy que bueno. Al final aquí estamos ahí para ayudarnos entre todos, ¿no? Fíjate que, ya te lo adelanto aquí en directo, ya estamos preparando el congreso, ¿no? Y tenemos ya fechas concretas aquí en el segundo congreso del misterio y de historia en Valencia. Y Jesús Callejo va a repetir. Es el único que repite respecto del año pasado. Hemos planteado algunos otros. Es lícito y cada uno, oye, pues considera que tiene un caché y que quiere cobrar. Pues bueno, evidentemente, pero esto es algo que nosotros hacemos de forma altruista, ¿no? Fíjate que no se cobra entrada, que el Ateneo prácticamente asume todos los gastos, entonces, pues evidentemente, ellos que ya digo, que están en su derecho, ¿no? De exigir un caché por intervenir, pues nosotros no podemos, ¿no? Desde la humildad, ¿no? Entonces, Jesús, la verdad es que siempre está ahí, y para mí, desde el principio, desde el 2021 que publica el de Brujas, yo lo tengo entre los más grandes. Bueno, es que es uno de los más grandes. Y siendo así, que ayude, que aporte y que te dé un consejo siempre y que te coja el teléfono cuando le llames, y para mí eso no... Es que eso es harina de otro costal. Es que hay muy pocos así, David. Yo he podido coincidir en, no sé, 6, 7, 8 programas de radio hace ya unos años que hacíamos en Madrid. Y bueno, da gusto, ¿no? Bueno, además te hace sentir como uno más, ¿no? No hay ninguna diferencia entre, más allá, por supuesto, de los conocimientos y el vagar que tiene por el mundo del misterio, pero te hace sentir muy cómodo a su lado, ¿no? Y eres uno más. Yo no sé, Jorge, si tú has tenido la oportunidad de estar en algún programa con él
y es charlar y hablar de, sobre todo, lo fácil que lo hace y lo cómodo que te sientes cuando estás debatiendo cualquier asunto con él. Pues a ver, tengo que decir que el otro día hicimos la entrevista para la Escóbula, que saldrá para primeros de mayo, posiblemente para el día 2 de mayo. Así que, a ver, con Jesús es súper fácil, porque para mí, siendo de los más grandes que hay en España del mundo del misterio y de la divulgación histórica, es de las personas más humildes que yo conozco en este mundillo. Y está totalmente dispuesto a ayudar a todo aquel que se lo pida y que él pueda. De hecho, a Raúl le ha hecho el prólogo, pero es que a mi libro también le ha hecho el prólogo él. Además, sí. coincide que es en la misma editorial, el mismo prologuista y salió a la venta el mismo día. Eso para mí, para mí eso es algo maravilloso. Y sí, Jesús es una persona encantada. Yo de hecho, mi libro, cuando los muertos se hicieron realidad, parte de culpa de ese libro fue Jesús Callejo, porque fue uno de los libros que yo leí de él, que hablaba sobre ogros, cocos. Creo que fue uno de los máximos referentes a la hora de investigar yo este libro. ¿Y qué voy a decir de Jesús Callejo? Para mí Jesús Callejo, ya cuando estaba en La Rosa de los Vientos con Cebrián, para mí era de los más grandes. Y una vez que ya me metí en este mundillo y empecé a conocer a gente y a ir a congresos, lo conocí personalmente. Es que Jesús es de eso que cuando lo conoces personalmente dices, madre mía, este hombre es que es así, es humilde y es un pozo de sabiduría. Así que... Si tuviéramos que hacer, chicos, un pack, porque hace 25 años teníamos a los del Oso y compañía, si tuviéramos que hacer un pack en esta época, yo qué sé, 2025, pues no sé, Jesús, Iker, a ese nivel, ¿qué nos queda? Porque antes había unos cuantos. Para mí personalmente, de los grandes, una cosa es que nos puedan gustar más unas cosas que otras. Independiente. Exactamente, para mí los más grandes al final de divulgación histórica y divulgación de misterio, obviamente está Iker Jiménez, está Javier Sierra, indudablemente, y para mí después es Jesús Callejo, y voy a mencionar también a Mariano Fernández Urresti. Sí, por supuesto. Para mí Urresti es también súper humilde, es otro pozo de sabiduría como historiador. Y lo tengo también como máximo referente. Ya, ¿te puedes creer que Mariano es el escritor, para mí, más famoso, o debería serlo? También se codea menos, ¿no? Que Jesús por programas y demás, ¿no? Es evidente, pero para mí está a ese nivel, ¿no? De los top, escribiendo, que más caso me hace. O sea, yo es que le pongo un mensaje, le digo, Mariano, que hablamos del libro de tal. ¿Cuándo? Es la respuesta, ¿sabes? Quiero decir, yo le estoy muy agradecido porque yo al principio le tenía el respeto ese de a ver qué le dices, cómo lo hablas con él, cómo charlas, ¿no? con una persona así. Pero desde el primer día, hace ya 10 años que le hice las primeras preguntas en un programa, ya hemos tenido 5 o 6 charlas y nunca jamás me dijo que no. Más allá de que pueda ser mañana, pasado, dentro de una semana. Entonces, claro, eso es lo que hace falta no para los que llevemos ya años, sino, pues yo que sé, ahora quiere gente joven en una universidad, en cualquier sitio, hacer su propio podcast, su propio programa audiovisual. Y oye, si la gente no colabora, los que de verdad tienen esos conocimientos y esa sapiencia, pues yo creo que tendríamos un problema, ¿no, Raúl? Pues sí, totalmente de acuerdo. Además coincido plenamente con lo que estaba diciendo Jorge, y yo los pondría también por ese orden. Incluso pondría a Jesús Callejo, yo creo que por encima de Iker. Porque Iker es un muy buen comunicador frente a la televisión, evidentemente, eso es innegable, ahí está su programa. Pero es que Jesús Callejo comunica en cualquier medio, y eso es más complicado aún. Es decir, yo a Iker, por suerte o no, yo no lo he visto dando una charla, ¿vale? Como tal, una conferencia, ¿no? Sin embargo, sí que he visto a Jesús Callejo sin papeles, sin prepararse nada, y te da una clase magistral. Ayer estuve en la presentación aquí del libro, lo hablábamos a micrófono cerrado de Javier Sierra, y Javier Sierra también se sentó sin ningún papel y empezó a hablar, y es que la verdad vino mi hija que tiene 11 años y que salió de allí encandilada, ¿no?
por lo didáctico que fue la presentación del libro. Entonces, al final es muy importante esas facetas, ¿no? Por eso yo creo que Jesús y Iker tendría muchas dudas de cuál está por encima, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay algunos comunicadores que igual no son tan conocidos, pero que están ahí, ¿no? Rubén Villalobos, por ejemplo, que es muy buen amigo, egiptólogo, bueno, es un gran conocedor, tiene un programa en YouTube con más escuchas en habla hispanoamericana sobre temas de Egipto, ¿no? Y Rubén Villalobos es tremendo, vino al Congreso y tiene unos conocimientos espectaculares, ¿no? También Óscar Fábrega, o por ejemplo Antonio Piñero. Ahí donde lo veis, con 85 años, estuvo aquí también en Valencia el otro día en el Ateneo, y el tío se pegó una paliza de 8 horas en tren desde Vigo para venir, para dar la charla, dormir y volverse a ir al día siguiente con otras 8 horas de tren. Y oye, te acercas a él y siempre dice lo mismo, él es un aprendiz, él está para aprender, y sin embargo es tremendo hablar con Antonio Piñero. Es una locura. O sea, es que es espectacular. Por eso te digo que es que podríamos poner a muchos, ¿no?, en el pedestal, ¿no? Pero tendríamos que bajar a otros. Entonces es complicado, ¿no? Hombre, a ver, por eso cuando yo quiero hacer estas distancias no las hago en cuanto a conocimientos o demás, sino a la facilidad a través, y quien lo tiene a través de la televisión, lo ha hecho a través de la radio. Pero, por ejemplo, perdona David que te interrumpa, la cercanía que tiene Jesús Callejo no la tiene Iker. A eso voy. ¿Vale? A eso es a lo que iba. Iker y Carmen marcan las distancias mucho, ¿no? Sin embargo, Jesús Callejo no las marca en absoluto. Es decir, tú, Jesús Callejo, oye, pero Javier Sierra también. O sea, chicos, yo ayer estuve hablando tranquilamente con él, compartimos muy bien, nos comunicamos habitualmente y charlamos. No sé, lo puede decir también Óscar, que yo creo que en este caso y es un día muy... Javier Sierra es el que te llevarías a casa, ¿no? Ese osito panda que tendrías ahí para que te cuente cuentos todas las noches, ahí para dormir y aprender, ¿no? Pues sí. A mí quizá ya no me hablaría. Bueno. Siempre está Napoleón de por medio, pero no creo que... A ver, es que en esto del mundo del misterio la gente siempre tiende a guiarse, ¿no? El espectador tiene una manera de recibir la información, y el que trabaja la información o la divulgación conoce un poco más el trasfondo de las cosas. Por eso me gusta destacar la diferencia entre, digamos, ese nivel de fama entre, una comunidad general y luego la comunidad más avezada del misterio, de la cultura, que es distinta. A ver, esto es como todo, el paladar es el paladar. Cuando ya profundizas... Pero bueno, a nivel general, pues era por hacer un símil, ¿no? Que antes teníamos... Bueno, también es que yo soy un poco abuelete, pero sí que añoro, ¿no? Aquellos tiempos en los que tú veías allá a Jiménez del Oso con su cenicero lleno de colillas y venga dándole ahí y te quedabas bobo escuchando. Tenías a Félix, tenías a Rivera, tenías a tanta gente, ¿no? Que hacía... También era la novedad. Quizás hoy hay tanta facilidad para acceder a la información que estamos nadando entre dos aguas, ¿no? Pero bueno, destacando todo eso... Nos retrotraemos un poquito al trabajo, si te parece, por ejemplo, de Raúl, porque en el caso de Valencia, claro, este libro sale y aporta un montón de cosas, pero ¿qué aspecto de la historia, por ejemplo, Raúl, o las leyendas de Valencia, digamos, te ha servido como principal fuente de inspiración para arrancar esta película, esta historia, este libro? Pues mira, yo conozco es un bibliófilo y además escritor y hijo predilecto aquí de la ciudad de Valencia, que es Rafael Solaz, otra persona que es súper humilde, si la conoces es tremendo. Es uno de los que la mayor colección de autómatas, yo creo que de España o de Europa la tiene él. Es tremendo, ¿no? Tiene una biblioteca con más de 10.000 volúmenes, en fin. Y él, hablando con él, es cuando él tiene un libro que se llama La Valencia del Más Allá, donde relata diferentes temas y me dice, se me quedaron muchos fuera. Y él también es el único que tiene la colección completa de una revista que se llama La Linterna, que se publicaba a principios del siglo XX, entre los años 30 y 33. Y hay un montón de temas ahí que tratan de Valencia. Entonces, al final, son casos que los lees y dices, ¡buah! ¿Cómo no se ha escrito sobre esto? O sea, ¿cómo nadie se ha planteado
retomar todo esto, hacerlo público y que llegue a la gente. Por ejemplo, hay un capítulo en el libro que es La vendedora de botas de muerto. Es un tema brutal, fascinante. O sea, yo cuando lo leí, y además están las imágenes ahí en el libro, es acojonante, hablando claro. Es decir, una mujer que tiene contacto con el enterrador en la ciudad de Valencia a principios del siglo XX y que todos los zapatos de los niños, aquellos que eran de nácar, que tenían mayor valor, pues contactaba con él, se los vendía, ella los pulía, los limpiaba, les quitaba la humedad y los ponía a la venta. O sea, es que es tremendo. Y al final, cerca del mercado central de aquí de Valencia, y los niños pues iban allí, sus padres les compraban esos zapatitos y eran zapatos, pues eso, de comunión, de niños que habían fallecido. Entonces, claro, tú lees esto y dices, ¡buah! Si es que esto es tremendo, porque nos remontamos al derecho de despojo que existía. Fijaros ya en la novísima recopilación, ya estaba este derecho que tenía el propio verdugo para quedarse con las pertenencias del reo, ¿no? Entonces esto se ha alargado hasta prácticamente principios del siglo XX, ¿no? Pero como más casos, o sea, bueno, evidentemente el de Pilar Prades, ¿no? Pero el primer psiquiátrico del mundo estuvo aquí en Valencia, el primer burdel de Europa estuvo aquí en Valencia. En fin, una serie de casos que al final dices, es que tengo que... Bueno, hay uno tremendo también, que no se ha escrito, no se sabía. Yo he tenido que buscar información de esta. Josefa Transit, que es la reina de las brujas valencianas. Este tema es espectacular. O sea, la primera mujer que se declara o se autoproclama como bruja ante el Santo Oficio. Es decir, o sea, que dice, no, soy bruja. Y dice, y soy bruja por esto y por esto. Y dice, hostia, santas narices, ¿no? Es decir, porque vuelo a Uidecona, en Tarragona, porque participo en aquelarres y porque además hago pactos con el diablo. Eso, hostia. Pues sí, así fue. Entonces, claro, son todos casos tremendos que tenían que ser escritos. Es que no hay otro motivo para ello. Bueno, lo del fantasma del Ateneo Mercantil es espectacular. Yo en el congreso aquí en octubre, que vino Aldo Linares y que aprovechemos para sacar ese tema, y no se había publicado tampoco nada de eso. Joder, es apasionante, Jorge. Vamos preguntándole una y una, si te parece. Dale caña, Raúl. Para eso estabas aquí. ¿Para que me pregunte yo? Claro, vamos a darle entre los dos aquí mano a mano y luego te damos a ti los dos, así, ¿eh? Vale, pero a mí me gustaría preguntar, yo creo que siempre hay como una pregunta que deberíamos hacernos siempre, o que nos hacen siempre, ¿no? a todos los que hemos escrito algún libro, es ¿cómo surge la idea de escribir sobre Valencia, sobre los misterios de Valencia? Más allá de que vives en Valencia, pero ¿cómo surge esa idea de aportar algo más? Porque como yo considero al final que todos los escritores, y Raúl, creo que también en ese aspecto es, y no es peloteo, lo estás haciendo de, perdonar las palabras, de puta madre, ¿vale? Porque Raúl está aportando muchísimo. Raúl está aportando muchísimo con sus libros. También desde la humildad, que lo hace muy grande. Pero es que sus libros aportan cosas nuevas que creo que hace falta muchas veces. Con todo el perdón del mundo, pero creo que hay muchos libros que al final hacen como refritos de lo ya publicado y lo publicado de otra manera. Pero Raúl no. ¿Y cómo surge la idea de hacer este libro para aportar, digamos, esas cosas nuevas que no estaban o que estaban, pero las has investigado, las has dado una vuelta y estás aportando algo nuevo? ¿Cómo surge eso? Por las ganas siempre de buscar historias nuevas, Jorge. Bueno, en primer lugar, gracias, tío, porque tú también eres muy grande en eso. Y al final, la pasión te lleva a investigar y a buscar. Y además, yo creo que, sobre todo, darle un enfoque real a las cosas, es decir, a los temas, a las historias. Yo no me puedo quedar con Esperanza Abadía, por ejemplo, sobre que es lo que se ha escrito en otros libros sobre Esperanza Abadía, de que era una hechicera que se servía de hierbas para hacer amarres. Bien, pero ¿alguien ha ido al archivo histórico de la Inquisición? ¿Alguien ha cogido los legajos? ¿Los ha traducido? A mí me costó un huevo traducirlos en castellano antiguo. Y al final traduces ese legajo y descubres que hay 13 personas que acusaron a Esperanza Abadía. Hostia,
es que incluso practicó la magia negra. Que utilizó sangre menstrual, que utilizó órganos humanos y que hacía una serie de brebajes donde rayaba la magia negra. Nada de que era una hechicera y que se servía solo de hierbas. Entonces, claro, eso hay que poner negro sobre blanco sobre esos temas. Josefa Transit. Bueno, Josefa Transit, te tienes que ir nuevamente al archivo histórico, pedir los legajos, estudiártelos y escribir lo que realmente pasó. Entonces, es muy fácil buscar por internet, coger lo que estábamos hablando, Esperanza Abadía, y te va a salir todo de Esperanza Abadía, pero puño, céntrate e investiga. Otro caso, Margarida Borràs. Margarida Borràs aquí se dice que era Miguel, era un notario, su padre era notario en Mallorca, y que bueno, aquí lo ejecutan porque se vestía de mujer. Vale, perfecto, muy bien. Pero hay que profundizar más. Es decir, y no tengo nada en contra, por favor, que no se me malinterpreten las palabras. Se ha puesto como un icono de transgénero, de LGTBI y de historias. A ver, no existe ningún documento histórico que acredite y demuestre que este hombre, Miguel, o Margarida Borràs, tuviera relaciones sexuales con nadie de la burguesía ni de la aristocracia. Simplemente se vestía de mujer y acudía a esas fiestas. Lo que hoy podríamos ser considerado como una drag queen o... Vale, ya está, hasta ahí estamos. Pero no lo pongamos ya como un símbolo, como un ídolo y lo llevemos más allá. Entonces, eso es lo que yo también en el libro trato de plasmar. Es decir, si nos centramos en documentos históricos, y ahí está la Inquisición, ¿vale? Vamos a centrarnos en ello. Además, es que es ejecutada antes de que se implante lo que es la Inquisición. Por tanto, fue ejecutada por la jurisdicción civil, no por la Inquisición, ¿vale? Vamos a martillear a la Inquisición como que ejecutó a esta persona porque se vestía de mujer. No, fue la jurisdicción civil. Entonces, claro, te encuentras con muchos temas así, Jorge, que dices, es que hay que poner las cosas como son. Hay que contar la historia real de lo que pasó, cómo pasó, y basándose en documentos oficiales, documentos históricos y acudir a los archivos. Y ahora, por ejemplo, tengo en mente que lo tengo que hacer, un libro sobre las diferentes brujas y hechiceras valencianas, 10-12, y he pedido esos 10-12 archivos al archivo histórico. Me los tienen que enviar para desgranar y ver efectivamente qué es lo que con ellas, ¿no? Entonces, vamos a lo de siempre, es decir, coges un tema, copias por internet, te apoyas en inteligencia artificial, meto por aquí, quito por allá y ya tengo un capítulo. Perfecto. No. O sea, hay que buscar revistas como las de Rafael Solaz, donde habla de Manuel Marco de las Mulas, el rosario que ayudaba a las embarazadas, es decir, donde existen entrevistas a esos protagonistas. A la vendedora de botas de muerto se le hace una entrevista a la persona, a la vendedora, como Dios manda. Entonces, eso es lo que hay que recuperar y no inventarte que si aquí el convento de Santa Úrsula, que se habían endemoniadas, que si no, documentalo. Busca qué monja estaba endemoniada, qué es lo que ocurría, realmente era así, busca en los archivos de la iglesia. Al final es eso, Jorge, yo creo que todo libro que no tenga una documentación. Y mira, ¿y sabes qué te digo? Hay una frase, Jesús Callejo me lo dijo también una vez, aquel libro que no tenga más de 100 referencias bibliográficas como mínimo, queda cojo. Claro, es que yo tengo siempre, es una pregunta que es, cuando alguien dice algo o dice algo sobre alguna investigación, esa cosa, vale, pero ¿de dónde lo ha sacado? ¿Quién lo ha dicho? Claro. ¿Por qué se dice, Jorge, la finca maldita de Tres Forques? ¿Maldita por qué, coño? Claro. A ver, maldita. Claro. Una finca donde han fallecido 10 personas. Vale, en estas circunstancias. Bueno, a ver, no ha habido suicidios, ya ha habido. La finca tiene 60 o 70 años. Vamos a ver. Estamos hablando de un fallecido por década. O cada 5 o 6 años. En una finca, tío, de 7, 8 plantas de altura con un montón de viviendas. ¿En qué finca no han habido más de 10 o 12 fallecidos y por eso no hablamos de maldita? ¿Por qué? Porque está construido un cementerio antiguo. Ya estamos, ¿no? Ya finca maldita. No.
Por eso en mi capítulo es maldita o sugestión. Sí. O sea, las maldiciones. Y hay una frase de William Shakespeare en el capítulo que digo: las maldiciones no van nunca más allá de los labios que las profieren. Sí. Bueno. Y es así, A ver, o sea, Buenísimo. a mí, en un programa de televisión en el que participé, me dijo un periodista, no voy a decir ni el programa ni el periodista, cuando yo le hablaba sobre unas brujas, que había que claro, que si contabas las cosas como tal, pues perdía el misterio, ¿no? Evidentemente, las brujas no volaban en escobas, ¿no? Ni hacían estas cosas, hacían otras, más naturales y más humanas, pero eso no vende. Entonces eso es un debate muy, muy extendido. Y yo me estaba riendo porque le ha faltado decir a Jorge, y Napoleón no estuvo dentro de la pirámide. Pero bueno, una vez dicho esto, yo en algo, no sé si es un piropo, yo creo que sí, yo a Raúl le pasa un poco como a Javier. Cuando se pone a hablar, los demás callan y escuchan, ¿no? Es una cosa... Cuidado, con Raúl. Cuidado, habría que verle en el trabajo, y enfadado, pero bueno. Valencia y los valencianos. Que sí, que es lo tuyo, ya verás. De aquí a nada, un código Da Vinci así segunda parte y millonario, no te preocupes. Valencia y los valencianos, Raúl. ¿Este libro es para los valencianos? Porque me refiero, también te habrá llovido alguna crítica, ¿no? ¿No te ha llegado ninguna crítica de, oye, que esto no...? Sí, claro que me han llegado críticas. De hecho, en una charla, bueno, una presentación que hice aquí en el barrio, había una mujer que era médico y me dijo que eso de que se cogieran órganos y tal, bueno, de esto Jorge también sabe porque en su libro habla de esto, ¿no? El sacamantecas y tal, para hacer brebajes de historias y ungüentos, que eso eran más fantasías, historias de un loco. Y que lo de las experiencias cercanas a la muerte, 3/4 de lo mismo. Yo dije, señora, ¿usted qué está diciendo? Yo digo, mira, yo conozco a dos doctores. Por ejemplo, uno es Miguel Ángel Pertierra, que tiene 2 magníficos libros sobre experiencias cercanas a la muerte. Yo digo, y es un doctor igual que usted. Y no por eso esa persona es fantasiosa o está... Porque incluso me llegó a decir que necesitaban medicarse, por lo que y yo digo, pero usted realmente ¿qué está diciendo, ¿no? Pues claro que hay haters, ¿no? Y claro que hay gente que te va a criticar por escribir sobre el fantasma del Ateneo Mercantil. Pero es que el fantasma del Ateneo Mercantil lo han visto, o lo han presenciado, el que ha sido portero de allí, una mujer de la limpieza de allí, varios empleados de allí, la gerente del Ateneo Mercantil, el informático, y además Aldo Linares, cuando vino, también lo detectó. Entonces vamos a ver, fantasioso. Chico, será fantasioso o no, pero el respeto no hay que perderlo. Entonces, por mucho que te digan, tú a la tuya y ya está. Y luego el tema de que si es para los valencianos, no, esto no es una guía turística, David. Yo siempre lo digo, guías turísticas hay muchas y se venden en las librerías y te vas a la sección de guías turísticas y ahí coges tu libro. No es una guía turística, porque aquí es para la gente que quiera venir de fuera y que quiera conocer los misterios que engloba la ciudad. Porque los misterios en las guías turísticas muchas veces, en la mayoría de los casos, no te los explican. Por ejemplo, que la Torre Miguelete mide 51 metros de altura por 51 de ancho, eso no te lo cuentan. ¿Casualidad o no? Lo dudo. Que tiene una planta octogonal y que puede ser que ahí el tema masónico estuviera presente, tampoco te lo puedo dudar, ¿no? Entonces, por eso te digo que desde ahí se han lanzado más de entre 12 y 14 personas y se han suicidado. Sí es. Por eso te digo que el misterio hay que buscarlo en esos libros y no solo es para los valencianos. Ahí está. Te toca. Pégale fuerte. Vale, a ver, voy a hacer un breve inciso de una cosa que ha dicho Raúl que me parece súper interesante. A ver, aquí ha pasado hace poco en Almería una cosa, ¿vale? Que me voy a meter en un breve general, pero para eso estamos. Yo considero que muchas veces grandes investigaciones, por ejemplo, como la que hace Raúl sobre el fantasma del Ateneo, esas cosas, o muchas de las grandes historias que cuenta en su libro, sirven para que después otras personas quieran investigar un poco más sobre esos temas. Ya sea, ojo, claro, más sobre, por ejemplo, el fenómeno de fantasmas, o que sea incluso más sobre la historia que hay detrás de todo esto en plan histórico.
Y eso es algo que ha pasado hace poco aquí en Almería, que no sé si Alberto Cerezuela hace mucho investigó sobre un caso, no sé si conocéis el caso de Conchita Robles. Conchita Robles era una mujer que era una actriz a la cual en el Teatro Cervantes la mató su expareja, se llamaba Verdugo, la mató en plena actuación. A partir de entonces, bueno, pues son muchos los que dicen que han visto a Conchita Robles en el Teatro Cervantes de Almería, que es muy mítico ese Cervantes, ese teatro. Ese caso aquí en Almería era totalmente desconocido, más allá de la familia, porque esto ocurrió en la década de los años 20, 1920. O sea, era ya muy desconocido en Almería. Alberto lo puso en conocimiento. Lo publicó en un libro. En las rutas que hacía Alberto y que sigue haciendo, lo publicó. Esto salió en Cuarto Milenio, que vino un equipo de Cuarto Milenio a rodar en el Teatro Cervantes. También vino Aldo Linares. Y hace poco aquí han hecho, que también son amigos míos, los conozco por el mundo del cine, han hecho un documental tremendo sobre Conchita Robles. El caso es que dice que llevan como 18 años investigando ese caso que antes no se sabía y han omitido totalmente a Alberto Cerezuela, como si Alberto Cerezuela no fuese realmente el impulsor de esa historia. Alberto fue el que dio a conocer, que ellos luego han aprovechado y han investigado más en datos históricos, pero realmente lo que cuentan es lo que cuenta Alberto en el libro. Es así. Y creo que al final hay que poner en boga también, creo que se desmitifica muchísimo. Hace poco vi una entrevista de uno de aquí de Almería que le hicieron al director, al productor de este documental, que están haciendo un largometraje sobre esto también. Y estaban diciendo que por fin se ponía en conocimiento lo que había pasado con Conchita Robles, dejándonos ya de fantasmas, porque, bueno, por las guerrillas que hay, como denostando un poco todo este mundo. Y yo creo que al final lo que hace Raúl, lo que hace Alberto Cerezuela, lo que hacemos mucho, lo que haces tú también, David, con tu programa, pues al final pone también programas serios que porque después hay otros programas o otra gente a lo mejor que todo esto lo toca de una manera, de otra manera, pero tal como lo hace Raúl, por ejemplo, en su libro, o como lo hace Alberto Cerezuela, yo creo que al final se pone la historia por bandera y después todas las cosas que se están contando, porque el que, como dice Raúl, que lo hayan visto tanta gente, que tanta gente haya sentido su presencia, es por algo. O sea, eso y que vengan en los libros esto, pues está bien, y que se conozca está bien. A mí personalmente, sí. Y más allá... Sí, es que Jorge, perdona, es que lo del fantasma, por ejemplo, del Ateneo Mercantil, te lo cuenta gente y vas atando cabos, se van atando cabos y llegas a una conclusión, o sea, la conclusión de que era un tesorero. Pero es que Aldo Linares te señala el presidente en el que ese tesorero ejercía sus funciones. Se busca una fotografía de ese tesorero. Aldo Linares dice que lleva un traje oscuro con una corbata con puntos amarillos, que está medio calvo. Vale. Se localiza esa fotografía del tesorero. Cuando se la enseñan a Aldo Linares no tiene ni idea de esta historia, ¿eh? Y le enseñan, le dicen, ¿es ese o es esa la persona o la presencia que yo estoy contemplando? Entonces, a ver, vamos a ver. Puedes creer o no creer, pero ante todo lo que decía antes, respetar eso. Es decir, ha dado en el clavo. Es decir, ha dado en el clavo. Y cuando tú investigas, porque este tesorero hacía así una señal con la mano, era el encargado de la caja fuerte. Y se investiga más y se ve que en esa presidencia, durante ese periodo donde estaba presidente este señor, pues pudieron haber algún tipo de que se metiera la mano en la caja o lo que sea. Pues esta persona, este tesorero, ¿por qué hacía el gesto de la mano en la caja? Porque él era el que tenía que guardar esa caja fuerte. Y hay un momento que dice Aldo, me está diciendo que no entremos ahí, que es donde está la sala de los informáticos, que es donde estaba la caja fuerte. Y el informático dice, sí, yo trabajo ahí. Dice, ya, pero me está diciendo que dónde va ese chiquillo, que ahí está la caja fuerte y que nadie puede entrar. O sea, esto se puede poner en duda, lo que tú decías, o no, pero hay que contarlo. Es decir, es que esto es así. Y no pueden decir que si esto es fantasioso, o que si Aldo está loco, o que si tiene que medicarse, o X historias. Entonces, porque hay más gente
está viendo esas cosas. Y al final tú sacas este tema y vendrá alguien, un hater, te machacará, te rebatirá, te dirá que estás como una cabra, que esto no tal, que no sé qué. Pero bueno, claro, yo por ejemplo voy a poner un ejemplo de tu libro. ¿Vale? Hay un caso que bueno, que como me dedico un poco al tema del cine, del asesinato del cine de Oriente, ¿vale? Claro, yo por ejemplo, lees este caso. Si yo, por ejemplo, viviese allí en Valencia con todo lo que me apasionan todas estas cosas, diría, esto a lo mejor que Raúl ha investigado y ha puesto en X páginas, hostia, esto se puede investigar, y vas tirando de bibliografía que tiene Raúl para intentar, digamos, intentar sacarle más jugo, que al final lo que hacemos los investigadores sobre, como decía Newton, yo voy a pies de gigantes sobre lo que ha hecho Raúl, pero claro, hay que darle poner en valor que quien ha sacado esta historia es Raúl en su libro, igual que Raúl habla de Rafael Solaz, por ejemplo. Y a mí es que eso, sí. Eso es lo que a mí me parece honesto, y es lo que hace para mí grande a un investigador y a un escritor como es Raúl, como es Óscar Fábrega, como es tantos y tantos. En ese aspecto hay que decir que hubo una época de la Españita esta tan triste que hubo muchas divisiones, ¿no? con lo que es la divulgación y la fama. Una cosa es divulgar, contar historias, escribir, y otra cosa es lucrarse, ¿no? Y cuando se mezcla una con la otra, que ha pasado como en todas partes, pues pasa mucho esto, Jorge, que es un poco a veces la crítica que han tenido grandes escritores que han sido muy buenos, pero se han ido diluyendo en mantener vivas historias sin ninguna credibilidad, solo por el hecho de mantener una línea editorial continuista y una venta de libros. O le pasa a los músicos, le pasa a cualquiera que hace algún tipo de arte en el momento que se pierde, ¿no? Se pierde un poco en todo esto. Y sí que haces bien, ¿no? En hacer valer un poco la figura del que escribe una historia, la hace real, como es exactamente el libro de Raúl. Pero el tuyo, que va muy de la mano también, ¿no? Porque ahora hemos tirado un poco contra Raúl y ahora vamos a tirar contra Jorge. Claro que sí. Esto es un partido de ida y vuelta. Entonces, Jorge, tú, bueno, quizás no era lo que ibas a hacer en tu vida, pero ya llevas 2. Sigues todavía reivindicando la figura de un Napoleón que va muy a la contra de lo que dicen algunos, en lo que yo estaba diciendo, ¿no? Que por mantener esa línea editorial y mantener quizás una magia inexistente, a grandes personajes de la historia se les han atribuido cosas que no tenían nada que ver con ellos. Pero en este caso hablamos de monstruos que se hicieron realidad. Cortita y al pie. ¿De qué manera utilizas tú la figura del monstruo para explorar temas como la identidad, el conflicto, la crítica social, en un mundo en el que estamos ya en 2025 y tenemos la piel muy fina? Y viene a acompañarnos pues cuando los monstruos se hicieron realidad. A ver, porque básicamente todos los monstruos que conocemos, ya sean de la mitología o de la antigüedad, hasta todos estos seres que el ser humano al final ha ido creando y que seguimos creando a día de hoy a través del cine, ¿vale? No son más que el reflejo de los miedos que los seres humanos, sobre todo los adultos, porque se habla de que se crean seres de monstruosos para crearle miedo a los niños. Correcto, pero no son más que los miedos de los adultos que tratamos de transmitirle a los niños. Y yo creo que los monstruos existen. Los monstruos existen. Han existido, existen y van a seguir existiendo. Lo que pasa es que los miedos, los monstruos se van transmutando. Es decir, antiguamente hay un libro no me acuerdo el nombre, se llama David Izquierdo creo que es. Sí. Que habla, por ejemplo, de que el primer gran hombre, el primer gran coco de la humanidad fueron los neandertales. Porque eran los otros, los que no son como nosotros. Todo aquel que no pertenece a una comunidad como la nuestra o se rige por una normativa como la nuestra,
crea miedos. Crea miedos sobre esas personas, pero a la vez crea comunidad entre los tuyos. Crea una identidad. Y eso se ha perpetuado desde lo que somos seres humanos, se ha perpetuado hasta la saciedad, hasta el día de hoy, y va a seguir siéndolo. Lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, empieza a estudiar o a investigar sobre cómo el ser humano ha ido creando monstruos desde la antigüedad a través de los grandes mitos, en la Edad Media, la religión cómo creaba monstruos que tenían que ver con lo demoníaco, que tenían mucho que ver también con a ver cómo lo digo, con la culpa de una persona, ¿no? Te metían ese miedo, también con la idea del infierno y todo eso, pero poco a poco la sociedad, cuando va cambiando, a partir del Renacimiento y sobre todo ya el siglo XVII, siglo XVIII, digamos, con los conocimientos más de la medicina, cómo el ser humano los monstruos se van transmutando y dejan de ser tan seres de pesadilla a convertirse en seres reales, a personas humanas. Para mí hay una gran diferencia entre, y lo menciono en el libro, que es entre la figura del vampiro, ¿no? Porque claro, todos estos casos que yo abordo en el libro, que son todos esos casos que ocurrieron entre el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, sobre la falsa creencia de que la sangre y las mantecas podían curar enfermos, por ejemplo, de la tuberculosis, tiene que ver con, uno, de dónde surge la creencia de que la sangre podía tener propiedades mágicas. Y dos, de dónde surge la creencia de que las grasas podían tener también propiedades curativas, ¿no? Indudablemente tienes que tirar del mito del vampirismo, cómo surge el vampirismo, cómo la figura del vampiro va transmutando también. Y de eso tienen también muchísima culpa los escritores, porque a partir de, por ejemplo, no sé si conocéis lo de las epidemias vampíricas serbias de 1730, ¿no? Que cuando a Europa, digamos, a la Europa occidental, entra la palabra vampiro como tal. El conocimiento que nosotros teníamos del vampiro no dejaba de ser una figura de Walking Dead, o sea, un zombie desencarnado que se levanta de la tumba y va a intentar chuparle la energía, la sangre para recuperar vitalidad. Pero era un zombie. Pero a partir de que entró la palabra vampiro en Europa, a través de unos informes médicos que recogió Agustín Calmet, que potenció todo eso en Europa, fue a partir de la literatura, fue a partir de esa reunión tan importante que hicieron en la villa de Odati los Alpes suizos, Lord Byron, Polidori, su médico personal, Mary Goldwyn, que luego es un Percy Shelley, que luego se convirtió en Mary Shelley, cuando se le ocurrieron a ver quién escribía la mejor historia de terror. Ahí surgieron las dos de las mejores novelas de la historia, ¿no? Como es Frankenstein y el moderno Prometeo, de Mary Shelley, y El vampiro de Polidori. El vampiro de Polidori cambió totalmente la imagen de ese zombie porque lo hizo un noble, Lord Ruthven, un noble que seducía a mujeres. A partir de ahí, el canon de vampiro que todo el mundo tiene es a partir de ahí. De hecho, el Drácula de Bram Stoker no deja de ser una especie de copia de Lord Ruthven. Pero el vampiro, la imagen de vampiro, del chupasangre, desde la antigüedad, tenía que ver sobre todo con eso, con leyendas, con mitos. Sin embargo, el sacamantecas sí era algo real, que tiene mucho que ver con los boticarios, con extractos médicos que existían, sobre todo en la zona de Alemania. Aquí en España, en la botica real, ya ponían algunos textos que en la botica real que se vendía y se compraba enjundia humana porque pensaban que con eso se podía curar. Tiene mucho que ver con algunos personajes que habéis mencionado hace un rato, que es los verdugos. Los verdugos tenían potestad. Aquí en España yo no he encontrado ningún documento, pero se creía que también, pero no lo he encontrado. Pero en la zona de Alemania sí. En la zona de Alemania los verdugos tenían potestad para, una vez que acababan con la vida de un reo, de coger los trozos de los cuerpos, las grasas y vísceras, para llevárselas a boticarios para con eso sacarse unas pelas más. Y con eso se hacían ungüentos para hacer medicina. ¿Qué pasa? Que eso
unido también a otros personajes, como eran los ladrones de cuerpos, los que una vez que los médicos necesitaban cuerpos para poder estudiarlos. Se sabe, por ejemplo, que en Inglaterra tenían permitido utilizar, no sé si creo que eran 6 cuerpos al año. Pero claro, eran demasiado pocos. Entonces, poco a poco iban contratando a ladrones de tumbas que los recogían de las tumbas para llevárselo a los médicos para que pudiesen estudiarlo. Que de ahí también surge eso, muchas otras cosas, ese miedo a que por las noches alguien cercano a los cementerios, cercano a un sitio, cogido de un saco, se le podía llevar cuerpos. De hecho, cogían cuerpos de los cementerios, pero también a borrachos que aparecían muertos, niños que aparecían muertos también. Entonces, digamos que todos esos miedos se fueron acumulando, creándose también a partir de los cuentos. Los cuentos tienen muchísimo que ver en todo esto de creación de los miedos, con una finalidad clara. A los niños había que decirles que cuidado con los que son de fuera, cuidado con los que no son del entorno tan familiar o cercano, y que no dejan de ser lo que he dicho ahora, y ya os dejo hablar. Esos miedos que tienen los padres sobre otras personas que trasladan a los niños. Y ya. Dale, Raúl. Bueno, a ver, el libro de Jorge, cuando los monstruos se hicieron realidad, es necesario tenerlo en cualquier biblioteca, ¿vale? Porque hace un repaso tremendo de estas criaturas, de estos personajes, de estos vándalos, no sé cómo decirlo, pero que realmente existieron, que están ahí. Es decir, esto no es invención, ¿no? Y te das de bruces con casos terroríficos, ¿no? Terroríficos. Tiene razón en todo lo que ha estado diciendo, el tema del sacamantecas, el hombre del saco. Me acuerdo de mi padre que me decía, pórtate bien si no va a venir el hombre del saco, ¿no? Entonces, el meter ese miedo, y que hoy en día aún se sigue metiendo a los niños, ¿eh? Sí, no nos equivoquemos, que esto no ha cambiado, y no ha cambiado para mejor. Y lo que también dices, y es muy interesante, es el tema de los cuentos. Cómo Walt Disney los ha endulcorado de una forma también muy peligrosa. Por ejemplo, el tema de Caperucita, ¿no? Donde se pone al lobo como un ser aterrador, ¿no? Mi hija no quiere ni hablar de ese cuento. Fíjate que ella defiende al lobo por encima de todo. Y ese cuento lo que causa es... yo creo que los cuentos también pueden causar ciertos temores y frustraciones en los niños, porque luego se dan cuenta de que la realidad no es esa, ¿no? Pero si hay un tema que a mí me fascina, Jorge, y que me gustaría que hablaras de él, porque ha dado mucho juego, y el otro día, bueno, hará unos meses, ¿no?, cuando se publicó este libro, y dio mucho juego en las redes, es el de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, ¿vale? Que sí que estuve yo pendiente ahí, que yo te dije, mira, no entres en estos debates, porque al final unos dicen que sí era vampira, otros que no, que sí realmente actuaba de una forma, de otra. Entonces sí que me gustaría saber, para nuestros oyentes y todo, ¿cuál es tu opinión sobre esta vampira de Barcelona, sobre la Enriqueta Martí? Es decir, porque ya yo te vi en ese debate que yo digo, hostia, esto ya está subiendo tono. Entonces sí me gustaría que nos contaras un poco sobre ella, ¿no? Vale, a ver, voy a intentar resumirlo, que no es fácil. Yo cuando empiezo a investigar estos casos... la pregunta es muy rápida. ¿Era vampira o no era vampira? O sea, no, directamente, no. A mí me gusta... eso es. En estos casos, yo creo que engrandece al mundo del misterio, al mundo de la historia, decir la verdad. No. Enriqueta Martí ha sido un producto tanto de la prensa, de un policía corrupto que metió pruebas falsas sobre eso para tapar otras cosas, que una cabeza de turco. Fue una cabeza de turco. O sea, esa Barcelona de aquellos años, de 1912, con todo lo que estaba pasando en España, pues ya lo veréis en el libro, existen infinidad de casos. España estaba viviendo una especie de psicosis de sacamantecas por todas partes, por todas las esquinas. Pero Barcelona tenía una problemática que venía arrastrada también de la Semana Sangrienta y de muchas cosas políticas, de mucha prostitución que pasaba en Barcelona.
Y casi que vino bien crear un personaje, una especie de Jack el Destripador, unas agamantecas en Barcelona, para tapar otro tipo de cosas. Que a partir de ahí, de aquel año, se creó un personaje como que era y persiste hasta la actualidad, porque cualquiera que ponga Enriqueta Martín en redes sociales, en cualquier página de internet, va a encontrar decenas, centenares, tanto de artículos, podcasts, hasta libros recientes, pero donde siguen perpetuando que fue una asesina en serie, posiblemente la mayor asesina en serie de España. Y ahora vamos a lo que hemos estado hablando antes con Raúl, de la forma de investigar. Es decir, vale, yo leo que Enriqueta Martí, en muchos libros, asesinó a tantos niños, se encontraron sus restos, vale. Y yo empiezo, vale, ¿quién lo dice? Lo dice esta persona, esta y esta, vale. Pero ¿de dónde saca la información? ¿De dónde saca la información? Y luego yo descubrí, por ejemplo, hay 2 libros, una de Elsa Plaza, donde desmiente todo eso con un rigor tremendísimo, y Juan José Corominas también, no recuerdo ahora, también, que también habla de que todo eso fue casi una invención. Pero lo mejor para saber quién está diciendo la verdad es irte, porque a día de hoy tenemos la tremenda facilidad, gracias a Internet, de todo lo que esté registrado por la prensa y digitalizado, lo puedes encontrar, y entonces tú te vas a la prensa de aquellos años y empiezas a leer los artículos de la revista, de la prensa de aquellos años. Y te das dando cuenta de que todo fue una invención, absolutamente todo. Hasta la propia prensa, yo tengo registrado un artículo de que la prensa, con un montón de periodistas, tuvieron que casi pedir perdón de que todo eso al final era para vender. Y porque querían ir, se iban anticipando a lo que podía pasar. Los huesos que se encontraron en la calle Poniente, ese policía corrupto que ya metió pruebas falsas. Curiosamente, esa casa, calle Poniente, habían hecho 3 entradas, 3 registros, no habían encontrado nada. Pero al 4.º registro, que se supone que tenía que estar protegida la casa, esa noche entraron a robar. No se sabe muy bien qué, pero entraron a robar. Y resulta que ese día llega ese policía, ¿vale? Un policía que se llama Serrano de la Pedrosa, que cuando los padres de la niña denunciaron que la niña había desaparecido, este policía no quiso hacer caso porque estaban en plenos carnavales en Barcelona. Ahora, ese policía fue el que entró a la casa y curiosamente salieron que se habían encontrado en unos periódicos, ponía que era una caja, en otros un saco con restos de huesos humanos. El caso es que este policía ya tiene antecedentes, investigándolo, ya tiene antecedentes unos años antes en Madrid de haber colocado pruebas falsas sobre otro preso, sobre otra persona. Y cómo estaba protegido por Millán Astray, padre, el padre del fundador de la Legión, que lo protegía y también está envuelto en algunos casos de corrupción policial en esa Barcelona. Te das dando cuenta de cómo todo fue uno tras otro, la prensa y este policía, y cómo se fue creando ese personaje, que hasta el día de hoy sigue siendo prácticamente la mayor asesina en serie de España, cuando nada más que tenéis que iros y ver, investigar los periódicos de la época. Basta con eso, para ver cómo se fue construyendo un relato que no tenía nada que ver con la realidad. Sí, secuestró a esa niña, no se sabe por qué, nunca lo dijo. Enriqueta Martí en la cárcel dijo que se la encontró sola, siempre dijo eso, pero más allá de eso, de que se llevó a esa niña, que la acogió y la metió en su casa, y sí hacía cosas de prostitución. De hecho, ella en ningún momento fue acusada formalmente por el juez, ningún juez, 3 jueces que llevaron el caso, en ningún caso fue acusada de matar a ni un solo niño. Suplantación de identidad, también porque tenía un niño suyo que había muerto de verdad, siendo muy pequeño, pero a un sobrino suyo le puso su nombre para cambiar, para que ese niño de su hermana no fuese después a hacer el servicio militar, porque en esa época pues todos los niños después tenían que ir al servicio militar, a menos que tuvieses pasta y pudieses pagarlo para no ir. Es decir, más allá de cosas de suplantación de identidad y testimonios falsos,
no hay nada que acredite que matara a nadie. Es más, las pruebas forenses que existen sobre los huesos que se encontraron en esa casa, más en otras investigaciones de otras casas, otros registros de otras casas, nunca se encontró hueso de ser humano, eran de animales o no tienen nada que ver. De hecho, los huesos que encontraron en la calle Poniente sí eran de seres humanos, pero no eran de niños, eran de personas de 20 y tantos, 30 años, que vete a saber dónde la habían encontrado este policía y la habían puesto ahí, y decían que eran de niños. También se ha dicho que lo mataron en la cárcel, y no, esta mujer estaba súper enferma, tenía un cáncer de útero, estaba súper enferma y acabó muriendo así. Lo que pasa es que se ha engrandecido porque eso vende, porque vendió en esa época y sigue vendiendo a día de hoy. Y se han hecho cómics, se han hecho libros, se han hecho películas, y es lo que vende. Pero en honor a la verdad, pues no. Es que si lo estaba enseñando Raúl, yo es que por eso te decía antes que muchas veces es cómo se cuenta y cómo se deberían de contar las cosas, más que engrandecerlas o enardecerlas a través de una línea editorial torticera, ¿no? Y la realidad es la que es y tampoco la podemos cambiar. Pero es que luego, si quitas el caso de Enriqueta Martí, porque es falso, es que en el libro es que hay decenas de casos, hay 20 y tantos, 30 casos que sí son verdad. Y condenados a muerte por cualquier cosa, y simplemente la Guardia Civil de la época intervenía de aquella manera, no había nada, en fin, bueno, hay cientos de casos. Volvemos al libro. ¿Podrías compartir algún reto particular que enfrentaste al escribir sobre todo y dar vida a este tipo de personajes? Porque me explico, aquí el que no es padre, raro ya. Con esta edad que tenemos, tienes hijos, vivimos en una época en la que sigue habiendo mucha violencia en las calles, en el mundo, pero este tipo de monstruos siguen estando a día de hoy. A lo mejor tienen otro rostro y otro nombre, pero siguen estando ahí. Cuando enfrentas este tipo de reto, ¿cómo lo llevaste? Porque claro, uno tiene que profundizar, tiene que investigar y los sentimientos quedan también ahí. A ver, sí, yo creo que gran parte de culpa de que empecé a escribir este libro es porque tengo hijos, y quien tenemos hijos sabemos que el miedo que a veces tenemos de que les pueda ocurrir algo, porque existen los monstruos, existen. Yo recuerdo que de las primeras presentaciones que hice de este libro, que la hice en un pueblo de aquí de Almería, que me presentó Óscar Fábrega, al hablar sobre este tipo de personajes y al hablar de los cuentos, como ha dicho Raúl, había una mujer, yo creo que a todos los que hemos dado alguna charla, algún congreso, siempre hay alguien que de repente ves que está haciendo como aspamientos y como lo que está diciendo, y ya sabes que va a saltar. Cuando termine la charla va a saltar. Bueno, pues salió la mujer diciendo que esto es que a los seres humanos se les ha engañado toda la vida, porque los seres humanos somos seres de luz divina y es lo que hay que enseñarle a los niños y a la gente. Entonces, nada de meterles miedo en los cuentos, ni nada de que existen seres terroríficos, porque los niños hay que decirle que somos seres de luz y que todos somos buenos. Claro, yo recuerdo que yo decía, madre mía, ¿qué le digo yo a esta mujer? Que entonces Óscar salió y digo, sí señora, dígaselo usted a los niños en Palestina. Que se vaya a Ucrania. Que se vaya a Ucrania, que se vaya a cualquier guerra, que se vaya a África, los niños que se mueren de hambre, que la gente es buena y que somos seres de luz. No, hay gente mala. Y de hecho está demostrado también que la mayoría de casos, digo a nivel mundial, pero bueno, los casos que tenemos registrados en España, de casos de abusos sobre niños, están más cerca del entorno que lo que puede venir de fuera. Uh-huh. Pero los monstruos existen. Y obviamente yo cuando tenía a los niños pequeños siempre pensaba, y me lo imaginaba y sufría por eso. Y entonces cuando tú ves que a mí de pequeño me decían, y cuidado, no sé qué, que puede venir un hombre del saco, o personas así, que viene las nanas, el coco, que obviamente yo también se lo he dicho a mis niños. Pero cuando ves de dónde surge todo eso, ¿por qué le metemos miedos a los niños con el coco? ¿De dónde surge el coco? ¿De dónde surge el hombre del saco como tal? Porque parece una leyenda que mucha gente dice, no, es que es real, porque el hombre del saco ocurrió en el crimen de Gádor de 1910 en Madrid, porque mataron a un niño y metieron un saco, era real. Sí, pero la figura del hombre del saco como tal
tiene siglos de antigüedad. Lo que pasa es que se hizo realidad como tal en ese crimen de Gádor, que a partir de ahí también, a partir de ese crimen de Gádor que se hizo tan viral en esa época, 1910, yo creo que potenció también muchísimos otros casos en España, porque creo que a partir de ahí hay se empiezan a ocurrir un montón de casos muy parecidos al crimen de Gádor, donde la gran mayoría de ellos, perdón, no se encuentran al culpable o a los culpables, pero tienen muchísimas visimilitudes que son como las que pasan en el crimen de Gádor. Y a mí personalmente, pues eso, el tener niños, el saber que pueden a alguien llevárselos, porque antes te podían gastar en un saco, pero a día de hoy, y lo hemos visto, te meten en el maletero de un coche y te llevan y el niño puede desaparecer. Y yo creo que a los niños no son tontos, no son tontos. Raúl ha dicho muy bien lo de los cuentos. Los cuentos tienen un significado y yo creo que, por ejemplo, ha dicho un caso, el caso de Caperucita Roja. Caperucita Roja para mí es un cuento especial porque lo que es la figura del lobo, meter el miedo del lobo, realmente en el cuento original, en el cuento original, que viene de muy atrás, el lobo básicamente es casi una figura anecdótica, no tiene nada que ver. Lo que te está contando el cuento de Caperucita no es más que, y antes de contarlo, quiero poner antecedentes a la gente para que entienda los contextos. El término adolescente como tal, no surge hasta principios de 1900. No sé si en 1904 o 1905 que surge el término adolescente. En lo que es la palabra, pero el concepto de adolescente hasta mediados del siglo XIX no existe. Es decir, durante toda la historia, los niños, las niñas pasaban a mujeres y a hombres de un día para otro. En la Edad Media, en la Edad Moderna, un muchacho con 13, 14 años iba a la guerra. Y una niña, ¿cuándo pasa una niña de niña a mujer? ¿Cuándo? Cuando tiene la regla. Entonces, ¿qué simboliza la caperuza roja? La regla. Significa, era ese cuento para que las niñas supieran que cuando tuvieses la regla, abandonas, ya puedes mujer, ya tienes que abandonar el entorno familiar, la madre, como dice, que te vayas, ¿a dónde? A un mundo desconocido para esa niña, que es la adultez. ¿Y qué simboliza un mundo desconocido? El bosque. Y llegas a una casa donde, con perdón, pero lo viejo, lo decrépito, debe desaparecer, que es la abuela. Y se mete en la cama con un hombre, que es el lobo. Es más, en el cuento de Perrault, que, ojo, Perrault lo recogió también de tradiciones orales. Se explica con todo tipo de detalle cómo ella se va quitando la ropa, se va desnudando para meterse en la cama. O sea, más claro agua. A una niña le estás explicando a través de un cuento que una vez que pase esto, eres mujer. Y la finalidad de una mujer es procrear. Era esa la finalidad de ese cuento. Era posiblemente más cruel que si le metes un lobo. Sí, claro. Pues nada, Raúl, te toca, dale duro. Pues que habla Jorge es leche. Vamos, que te lo traslada de una forma tan clara, tan sencilla, y tampoco es peloteo, Jorge. Pero en tu libro hablas también de un capítulo, además por la zona por la que me toca a mí, ¿no? Hablas de Alcoy, ¿no? Está en Alicante, yo vivo en Valencia, de las mananas, ¿no? El tema de las curanderas, de las hechiceras, de las que hemos hablado anteriormente, que fueron estigmatizadas y tal, salvo algún caso puntual, que las hubo, evidentemente, sí. Pero el 90% de ellas pues, se dedicaban a otro tipo de quehaceres, ¿no? No a magia negra ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, me ha gustado el capítulo este de las... Y además es que lo mismo que hablábamos anteriormente, es decir, se basa en prensa real, en artículos publicados por prensa. Estas noticias, como el de la vampira de Barcelona, es decir, noticias que se publican y que están ahí, ¿no? Concretamente, pues en este de las mananas, en julio de 1915, en la época de Madrid, ¿no? Ahí es donde salta la noticia.
Y lo que me llama la atención es que al final estas acusaciones que se hacían, como muchas más que se hicieron, al final quedaron como inocentes. Es decir, quedaron como que se les acusó de que sacaban sangre, de que nuevamente volvemos al concepto de la sangre como ese elemento purificador, ¿no? De curación, el líquido sagrado, y que se sacaba esa sangre para sanar y curar a otra gente que estaba enferma. Bueno, es que eso también es las sangrías que también se hacían, ¿no? En muchos casos, ¿no? O que se utilizaban en otros casos las sanguijuelas, bueno, en fin, etcétera, del tema de la sangre, ¿no? Pero que lo que llama la atención es que al final quedaron en libertad, ¿no? Por esa estigmatización que tuvieron, ¿no? Entonces, me ha llamado mucho la atención en esto, ¿no? Al final el tema de la brujería y de las curanderas, las hechiceras, que también tocan el libro, pero que desmitificar ese concepto mal, ¿no? Y luego yo tuve la suerte de coincidir con Jorge en unas jornadas en Cartagena donde habló del caso del sacamantecas, ¿no? Del coco, ¿no? De esa barbarie que se hizo, ¿no? A esos niños que los metieron en el saco y que para no quejarse, yo os digo, os hablo sinceramente, a mí me costó aguantar la charla, ¿eh? De hecho, allí estaba mi hija, porque claro, yo fui con mi hija, mi mujer se salieron, pero a mí me costó aguantar la charla, porque tal y como lo cuenta Jorge, es que esa es la realidad y es muy cruel, o sea, es brutal, ¿no? Le pegaron patadas para acabarlos de matar, en fin, espectacular, ¿no? Me gustaría que contara un poco sobre ese caso, resumido, evidentemente, porque da para mucho, pero lo que es el hombre del saco, lo que hoy en día decimos el hombre del saco, no los metían en un saco y ya está. Fíjate que aquí, desgraciadamente, tenemos el crimen de Alcácer, ¿no? El crimen de Alcácer es el más conocido a nivel internacional, pero luego hay otro crimen, que es el crimen de Macastre. El crimen de Macastre también fue muy similar al de Alcácer, ¿no? Y luego también, como vemos que en muchos de estos casos siempre está la burguesía, la gente adinerada, ¿no? Los poderosos, los que mueven estos hilos, ¿no? Pero bueno, sí que me gustaría que el tema este del sacamantecas o del hombre del saco nos contarás, porque fíjate que es que encima le decíamos eso a los niños para irse a dormir. Es decir, ¿cómo se va a ir ese niño a dormir sabiendo que va a venir el hombre del saco, ¿no? Es decir, es que es aterrador, ¿no? Claro, a ver, existían las nanas, muchos cuentos donde cuidado que viene el hombre del saco, cuidado que vienen los sacamantecas, pero todo esto que explico en el libro, que es muy largo y podríamos estar aquí horas, tiene mucho que ver con muchos miedos, como he dicho, de la antigüedad, sobre todo a comunidades como los judíos, las mujeres, las mal llamadas mujeres brujas, que tiene también mucho que ver con todo esto, porque a toda esa mujer que no pertenecía a una comunidad, digamos, a la comunidad cristiana, toda la que digamos, que se moría su marido, o tenía un hijo fuera del matrimonio, o tenía un hijo no estando casada, pues era una bruja. Y existen textos, Sí. por ejemplo, existen textos que son, para mí, por ejemplo, ya antes, por ejemplo, del Maleficos Maleficarum, que habla que las mujeres hacían aquelarres con niños, existe un neoplatónico, que es Masilio Ficino, que ya decía, esas mujeres arpías llamadas brujas que cogen a niños y les sacan la sangre, no sé qué. Al final, todo eso, todas esas historias de que la sangre tiene propiedad mágica, de que si la sangre, porque este Masilio Ficino hablaba de que cogen la sangre porque tienen la idea de que con la sangre se pueden rejuvenecer. Entonces, ¿por qué no una persona enferma o mayor no iba a hacer lo mismo? Coger la sangre y chupar la sangre o beberse sangre con el pensamiento de que puede rejuvenecerse o recuperar la vitalidad. Todas esas historias, a través de los siglos, pero eclosionó, digamos, en el siglo XIX, principio del siglo XX, no dejaban de ser historias, cuentos, leyendas, cosas. Existieron casos, el crimen de Canal de Madrid, donde dos niños aparecieron muertos en Madrid en 1888, pero nunca se supo quién habían sido. Mucha gente creía que realmente habían sido asesinados para sacar la sangre, para dársela a Alfonso XIII. Alfonso XIII, porque estaba enfermo de tuberculosis. Existen otros casos en Murcia, en el caso del niño Pedro Boluda, en 1898-99, porque tampoco se descubrió quién había atacado a ese niño. Existe el caso de los sacamantecas. Los sacamantecas, fíjate, era
era una paranoia tremenda que existía en España sobre los sacamantecas. Todavía no se había encontrado a nadie que había sacado mantecas. Tenemos a los dos casos más importantes en España, que era Roma Santa, el hombre lobo gallego, que se decía a través de la prensa que también era un sacamantecas, cuando nunca sacó mantecas a ninguna de sus víctimas, era un asesino en serie. Y Juan Díaz de Garallo, el gran sacamantecas de Vitoria, que tampoco sacó nunca gracias a sus víctimas, era otro asesino en serie de mujeres. Pero la prensa los convirtió en sacamantecas. El caso es que, como bien dice Raúl, en 1910, en Gádor, en Almería, sí ocurrió un caso que a partir de ahí es como que potenció todo eso. Porque, claro, yo me pongo en la piel de esa gente de un pueblo, y con perdón del mundo, pero con mucho atraso con respecto a la educación, sí. donde la medicina aún no llegaba como tal. Entonces, mucha gente acudía a curanderos. ¿Qué pasa? Que si alguien estaba enfermo de tuberculosis, y la tuberculosis era una enfermedad donde moría muchísima gente, si yo estoy enfermo de tuberculosis y sé que voy a morir, si a mí alguien me dice que, oye, que con sangre de un niño te curas, que para mí la frase que mejor da ejemplo de eso es en este crimen de Gádor, que el enfermo de tuberculosis, Francisco Ortega, que le llamaban el Moruno, cuando le dijeron que era con una sangre de un niño, dijo: mi vida es antes que Dios. Este niño, un niño Bernardito de 7 años, fue secuestrado por un curandero de Gádor, junto con una curandera también de Gádor, porque fue la que le dijo a Francisco Ortega que tenía que coger a ese niño, y su hijo, que se llamaba Julio el tonto. En todos los pueblos siempre hay tontos. Siempre digo que luego terminan en el Congreso de los Diputados, todos ellos, o de alcaldes. Pero a mí, fíjate, cuando yo empecé a investigar este caso y cuando he dado una charla sobre este caso, a mí casi se me caen las lágrimas cuando recuerdo que ese niño, cuando iba en el saco, que Julio el tonto iba diciendo: ¿y dónde lo llevamos? ¿Dónde lo llevamos? Porque no lo sabía. Y entonces Francisco Leona, que es como el gran sacamantecas de este caso, el curandero: venga, tú sigue. Y Julio tonto quería como dejarlo ya, pero ¿dónde vamos con el saco? El niño iba pegando patadas, Francisco Leona le daba golpes con una vara, y el niño iba gritando: papica, mamica, ¿dónde estáis, papá, mamá? Imaginaros el suplicio de ese niño, que cuando llegaron al cortijo, el niño nada más que decía papá, mamá, gritando papá y mamá. O sea, que yo pienso eso de verdad, y pienso en mis hijos. Sigue, Jorge. Es tremendo. Y cómo a ese niño le hicieron un corte, le sacaron sangre para que ese hombre enfermo de tuberculosis se viese la sangre. Lejos de eso, el niño no murió ahí. Al niño, después de sacarle la sangre, lo llevaron a un barranco y con unas piedras le aplastaron la cabeza hasta matarlo. Y una vez que estaba muerto, le rajaron todas las tripas para sacarle las grasas. Y con esas grasas luego se acercaron a casa de Francisco Ortega el Moruno para embadurnarle de las mantecas. El caso es que este tremendo caso, al día siguiente se supo todo lo que había pasado, y lo que ocasionó un caso que es viral, porque enseguida la Guardia Civil detuvo a todos los detenidos, los llevaron hasta la cárcel de Almería. Fue seguido por toda la prensa nacional y alguna prensa internacional. Más de un año de juicios. El máximo responsable, digamos, todo esto, que siempre se ha dicho que es Francisco Leona, que es el gran sacamantecas, murió en la cárcel. Los demás fueron condenados a pena de muerte. Julio el tonto, que fue el que llevó con el saco al niño, después fue indultado porque hubo un debate tremendo si era realmente tonto o no, y al final fue indultado. Pero es que pasó también, por ejemplo, Juan Díaz de Garallo también hubo un debate si estaba bien en su cabeza o no. Roma Santa también. De hecho, se quería estudiar su caso, se quería estudiar por la medicina, si realmente estaba maldito o no, por una maldición de hombre lobo o no, o si estaba loco o no. Porque es una época, para que no sepa, pero finales del siglo XIX, principios del siglo XX es cuando comienza, digamos, la ciencia de la criminología,
con el gran César el Hombroso, que venía a decir más o menos, no con estas palabras, pero más o menos sí, que si eras feo, pues prácticamente podías ser un criminal. Si vestías mal, claro, si tenías algún rasgo físico un poco feete, por lo cual yo ahora mismo, y tú y yo, David, tú y yo, tenemos pinta de ser asesinos. Raúl no, que es guapo. Sí. No lo quería decir yo, pero bueno, ya lo dije antes comparándole con el bueno de Javier Sierra. Bueno, chicos, esta parte del debate está increíble. Vamos a quitarnos los restos de sangre del cuerpo, porque es lo que decía Raúl antes, ¿no? Cuando se hablan de estas cosas, al final sí que es cierto que impactan, pero es que a esta sociedad se le ha olvidado lo que es la guerra, lo que es el hambre, se le ha olvidado lo que es la escasez. Tú llegas a tu casa, das un botón y se enciende la luz, abres un grifo, sale agua, abre la nevera, tienes leche, zumo, carne, en fin. Y a esta sociedad se le ha olvidado. Y la política lo sabe, el mundo lo sabe. Y no lo sé. No, eso es un tema para otro día. No voy a indagar mucho en esto, pero esa es la realidad. Bien, segunda etapa, últimos 20 minutitos, si os parece, y nos vamos a divertir un rato. Pero antes, quería hablar de lo que dijo antes Jorge, una cosa del tema de el hombre prehistórico y tal. Yo no sé si era David Izquierdo, David Zurdo o David Benito. No sé si conoces a los tres, pero yo tenía este por aquí de 2017, de David Benito, Historias de la Prehistoria, y yo creo que no sé si es de este libro, pero fijaos, este me lo dedicó David a mí, pues llevaba yo muy poquito en el podcast, en 2017, amigos. Y va un poquito sobre precisamente lo que hablaba Jorge. Otra cosa que hemos comentado, para esta señora, para la doctora, se lo envía si quieres de mi parte, Milagros Médicos. Ese. Vale, del bueno de... Además es que mira, es que a ver... aparte de ser... yo creo que lo mejor que tiene Miguel es la persona que es una persona increíble. O sea, vamos, ha estado... No lo habíamos nombrado antes, pero también otra persona muy cercana. Claro, a ver, a eso me refería. Es que hay tantos que ya, oye, son tantos y muy buenos. Y bueno, y aquí pues el bueno de Mariano. ¿Qué voy a decir, no? Por sacar unas referencias de los buenos amigos que hemos comentado. Y en este turnillo de... Ahí está. A ver si hablo con la editorial. El último. Sí, el de la hermandad. A ver si me lo manda. ¿Cómo se notan los que tienen ahí conexiones con el otro lado? Contacto. Venga, pues chicos, un poco de actualidad. Yo me gustaría preguntarle a Raúl en este debate abierto, hablar lo que os dé la gana cuando queráis. Sí. ¿Dios existe, Raúl? Pregunta fácil. ¿Dios existe? Hostia, eso da para un libro, ¿eh? Claro, bueno, el bueno de Óscar Fábrega tiene un libro. No, lo que tiene son Biblias. Bueno, tiene el libro de Dios ha vuelto. Sí. Y ha vuelto porque existe. Eso, Dios ha vuelto. Claro, exacto. A ver, yo lo que tengo claro, y después de estoy escuchando a Óscar Fábrega, a Antonio Piñero, que ellos sí que te podrían contestar mejor que yo a esa pregunta. Evidentemente el Jesús histórico yo creo que sí que lo hubo. La figura de Dios como tal, aquí, bueno, también me puedo meter en un charco, pero para los que, evidentemente, pues, a ver, existir... una energía superior, algo, yo quiero pensar que algo sí que hay, ¿no? Sobre todo porque, a ver, y esto es una entrevista, yo me estoy abriendo un canal, pero, a ver, yo he tenido experiencias, ¿no? Experiencias personales que no sé explicar realmente, racionalmente, por qué ocurrió así, pero sí fueron, ¿no? Con mi abuela, cuando yo escribo el libro sobre la brujería, que me dice en el lecho de muerte, tío, y a los 10 minutos fallece, y eso lo juro por mi hija que fue así. Lo entré y ya estaba ya prácticamente cadavérica, tío. Y es que esa imagen la tengo grabadísima aquí. Y ella me dijo, Raúl, vive la vida a tope porque vale la pena vivirla, ¿no? Porque hay algo ahí, ¿no? Hostia, yo no tengo... Mi abuela mantuvo la lucidez hasta el último momento, no murió de demencia senil ni nada, fue un cáncer de vesícula y esas palabras me las dijo. Entonces, ¿qué vio esa mujer? Las experiencias cercanas a la muerte, es decir,
qué hay ahí más allá, ¿no? Es decir, eh, luego, por ejemplo, esto tampoco creo que lo he contado muchas veces, pero una vez durmiendo a mi hija, ella era pequeña, ¿no? Estábamos en la habitación y yo me giro hacia el armario y veo una sombra. Yo veo la sombra, una sombra negra, tío. Ella tiene un armario blanco y ahí había una sombra. Y yo lo que hice, mi hija ya se había dormido, yo no me puse nervioso ni nada en absoluto. Cogí la mano y la acerqué hacia la sombra. Fue algo instintivo y la sombra desapareció. ¿Qué era eso? Yo no lo sé, ¿vale? No sé darle una explicación. Entonces la pregunta, ¿Dios existe? Algo hay, una energía superior, algo después. No creo que todo termine aquí por las experiencias, estas dos experiencias que os he contado. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, suelo recurrir a mi abuela, le pido ayuda. Yo tengo una tradición y no la voy a abandonar nunca. Yo soy don teniente, ¿no? Del pueblo, de un pueblo de Valencia. Y yo siempre que voy, muchas veces subo al cementerio y estoy solo. Subo yo solo, ¿no? Nadie me acompaña, estoy yo. Y me acerco a la tumba de mi abuela y me pongo frente a ella con la mano muchas veces en la lápida y le pido, no es que rece, ¿no? Pero sí que muchas veces recurrimos y pedimos, ¿no? De alguna forma a esa ayuda, ¿no? Yo estoy convencido de que ella está ahí. Fijaros, os voy a contar otro hecho que me ocurrió. Mi hija tenía 2 años y medio, 3 años, empezaba a practicar, bueno, andaba muy mal, ¿no? A trompezones. Y mi cuñada tiene una hípica y en ese momento a mí se me escapa de las manos mi hija. Y pasaba un caballo tremendo de competición, ¿eh? Y mi hija pasa entre las patas del caballo. Entre las patas, vamos, rebaso. Pero es que yo vi, y lo juro por mi hija otra vez, que alguien, algo, no sé qué, hizo que guiara a mi hija de una forma para que las patas en ningún momento no volvieran. Me estoy abriendo en canal, pero os lo estoy contando como yo lo vi. ¿Quién era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué hizo? Mi cuñada me lo decía, dice, es imposible. Y porque el caballo, cuando mete una pata para adelante, la otra va para atrás, es decir, es imposible. No da tiempo a que la niña pase por debajo de las patas de un caballo de 2 metros de altura o más, que era tremendo. Pues eso ocurrió. Entonces, aquí entraríamos en lo de los ángeles guardianes, el ángel de la guarda, el ángel protector, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no sé deciros. Yo, por ejemplo, he ido a Ateneo a dar una charla y me han dicho que tengo muchas veces una sombra detrás de mí, que me protege, que me ayude, que está a mí, conmigo. Bueno, en fin. Que exista o no, David, es una pregunta complicada. Yo creo que hay una energía superior, hay algo que muchas veces nos tiende a proteger. Y lo que tengo muy claro es que si existe el bien y hay personas que hacen el bien, también existe el mal y hay personas que hacen el mal. O sea que estoy convencido de que algo hay ahí. Y igual que existe el bien, llámale Dios, existe el mal, llámale diablo. O sea, y sí, como diría el bueno de Mota. Y sí, y si no. Y si la situación del caballo es la contraria, ¿pensarías igual? Somos lo que somos, ¿no? Y si, Jorge, te pregunto, ¿posibilidad real de que no haya nada más? O sea, ¿ese caballo podía haber pisado a la criatura o no? Es un 50-50. ¿Y si no hay nada más? ¿Y si somos nosotros los que nos...? David, antes de que hable Jorge, 50-50 no, ¿eh? Ahí había un 99-1. Bueno, quiero decir, pero... Yo vi cómo se... Es que hay que ponerse en situación. El movimiento del caballo es imposible. Una niña no pasó corriendo, ¿eh? Eso despacito. Es imposible que no le diera... Sí, claro. Pata, pero más el caballo. A eso me refiero. Pero podía haber sido, pues lo que tú dices, un 99 negativo, pero posibilidad real de que no haya nada más, de que sea todo como la astrofísica moderna nos indica, ¿no? Formamos parte de pura energía, ni más ni menos. Estamos aquí. De hecho, nuestra estancia en este planeta es bastante escasa en relación a lo que nos rodea ahí fuera. Es apenas una millonésima de segundo. ¿Es real? ¿No es real? ¿O sí o no? Uf, vaya melón. Claro. A ver. Yo considero primero que
yo explico una cosa en las clases de guión cinematográfico o en narrativa, que es que tenemos que diferenciar muchas veces a la hora de crear historias de lo que es probable a lo que es posible. Es decir, si yo les pongo un ejemplo a los alumnos, que es posible que yo ahora, os pregunto a vosotros, ¿es posible que yo ahora mismo, cuando terminemos de hablar, salga por la puerta a las 11 de la noche a tirar la basura y me encuentre con Brad Pitt en la puerta de mi casa? ¿Es posible? Claro que sí. Sí. Como posibilidad existe. Claro que sí. ¿Existe el 0,00000000000 una posibilidad de que existe? Sí. Ahora, ¿es probable? También. No. Sí. Pero dentro de la estadística, la probabilidad es pequeñísima. No, Posible sí, claro. probable no. Pero son como conceptos diferentes. El tiempo. Digo a la hora de crear una historia. Sí, claro, claro. Ahora, es verdad que cuando nos ocurre algún caso, tendemos siempre a tirar de que esto, si ha pasado es por algo ha podido pasar ahí. Ahora, que sea posible o no, realmente no lo sabemos, no lo podemos saber. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que y vuelvo otra vez desde cuando nacieron mis hijos, hasta que nacieron mis hijos, yo era una persona que era muy acérrima con que no existe nada. No existe nada. O sea, no se puede demostrar. Ojo, yo respeto profundamente a quien cree. Respeto profundamente. Pero creo que desde que tengo hijos... Totalmente. Desde que tengo hijos, creo que quiero creer. O tengo como una necesidad, no sé si animal, en mi cerebro, de que ojalá exista algo. Porque quiero estar, cuando yo no esté, quiero encontrarme con mis hijos en el más allá, donde lo queramos llamar. Quiero creer. Pero después hay una cosa que es, a mí las personas que creen y eso les reconforta, ole, ¿sabes? Ojalá yo tuviera eso. Me parece tan maravilloso que algo así te reconforte y te dé fuerzas para aceptar, entre otras cosas, para aceptar la muerte. Porque de aquí lo que estamos hablando al final es eso, aceptar la muerte, ya sea la tuya propia o de un ser querido. Es aceptar la muerte. Que cuando estudias cosas de antropología te das cuenta de que muchísimas sociedades en la antigüedad aceptaban la muerte como algo supernatural y se hacían hasta fiestas. Porque era algo supernatural. Y ahora, no sé si posiblemente no, sí, por temas culturales nuestros que llevamos arrastrando muchísimo, lo vemos como algo súper negativo, cuando realmente es algo contradictorio, porque nos venden, o siempre se ha vendido de que hay algo ahí. Pero entonces, ¿por qué sufrimos cuando muere alguien? Es como una contradicción. Fíjate, Jorge, perdón un segundo, porque os voy a contar otra anécdota. Esta le pasó a mi prima, lo que hablabas, ¿no? De la aceptación de la muerte. Le pasó a mi prima. Ella estaba voluntaria en El Salvador. Y había un niño de 2 añitos que lo suben a la furgoneta porque se está muriendo. Y el instinto de mi prima es, acelera, vamos al hospital, porque no llegamos, porque este niño se muere. Pues fíjate que la madre le dijo, no te preocupes, si se tiene que morir, se tiene que morir. Ya. Es brutal la frase. O sea, le dijo, si se tiene que morir, se va a morir. No por correr más vamos a salvar al niño. O sea, como... Es que el hecho de correr más puede provocar un accidente y que no, o sea, pero David, me refiero que hay culturas, que es lo que dice Jorge, que tienen esa aceptación de la muerte muy clara. Y eso es muy difícil. Porque no estamos preparados. No. Mucha gente dirá, no, yo lo tengo claro, yo sé que va a llegar, yo no voy a... Mentira. O sea, prepararse para la muerte es muchísimo más complicado que prepararse para toda la existencia que tenemos. Muchísimo más difícil. Por eso... De hecho, yo creo que la aceptación de la muerte... nadie te ayuda a llevar eso. Absolutamente nadie. Nada. Pero si es que nadie nos ha enseñado a aceptar la vida como para aceptar la muerte.
Y al final cada uno lo llevamos de una manera u otra. El hecho de que creas en un más allá te ayuda muchísimo. El cerebro crea sustancias para que al final casi lo aceptes, pero aún así es jodidísimo. Y sobre todo, digo, cuando tú ya tienes a alguien, como son hijos, yo creo que todo eso se potencia muchísimo más, porque ya es como que si les pasa algo, o si me pasa algo a mí y los dejo sin nada, o si los dejo sin... Es decir, todo eso hace que al final esa creencia... Claro, ¿quién no ha dicho la frase Dios mío, o ha recurrido en algún momento, aunque no creas, a esa frase? O Dios mío, ayúdame. ¿Quién no lo ha hecho? Yo vi a mi abuela, por ejemplo, que rezaba el rosario todos los días y decía, pero abuela, no, es que hay que rezar. O sea, la iglesia no es más que eso, las religiones no es más que eso. Es el temor y el temor hacia la muerte, y es una forma de llevarlo de la mejor forma posible. Y la gente y mi abuela iba todos los días a misa, porque bueno, oye, cada uno tiene sus creencias y ni es mejor ni es peor, pero todos en algún momento hemos recurrido a Dios mío. Yo creo que tiene mucho que ver con hay que ser bueno, hay que aceptar todas las normativas que te ponen, ¿no? Pero, y si haces algo mal, la idea del infierno, del pecado, todo eso, creo que todavía lo tenemos en parte de nuestro subconsciente, porque realmente, y nunca mejor dicho la frase esta bíblica de quien tire la piedra que, o cómo es, quien esté libre de pecado, exactamente, quien esté libre de pecado. Es decir, yo creo que todo el mundo llevamos detrás cosas que dices, si yo echo la vista atrás, pues yo voy al infierno, vamos, del tirón. Y quizá nuestro subconsciente nos hace muchas veces ese miedo a la muerte, porque todavía quedan reminiscencias en el subconsciente de esa información genética que tenemos. Pero fijaros la diferencia con el mundo egipcio. El mundo egipcio que vivía por y para la cultura de la muerte. No lo tenían tan así. O sea, era algo lo más normal del mundo. Porque ellos sí, como colectivo, sí creían realmente en una vida más allá. Y aquí se dice, pero realmente es como pasa, mucha gente. Yo conozco gente que no cree nada, pero cuando se está acercando un poquito, al final empieza a rezar. Y a la viceversa, mucha gente que es súper creyente, pero después le entran las dudas al final. ¿Y si no? Porque todavía nos falta conciencia colectiva. Digamos que en nuestra sociedad, el pensamiento colectivo sobre ciertas cosas que crean identidad, en los últimos siglos se ha ido diluyendo totalmente. Sin embargo, otras sociedades, o ya sean históricas o incluso todavía actuales, tienen esa conciencia colectiva todavía muy que unifica mucho todo eso. Y para mí el ejemplo es eso, el mundo egipcio, que eran más de 3.000 años, con unas creencias absolutas sobre eso, y lo nuestro, que no tiene tantos años. Y fijaros, el cristianismo tiene 2.000 años, pero la fuerza del cristianismo, el pensamiento del cristianismo, desde casi el siglo XVI-XVII empieza a diluirse completamente. Y a tanto que lo que creemos que es Dios, lo que creían antes, para nosotros ahora es otra cosa, energía, otra cosa. Bueno, pero al final es el poder del ser humano sobre el otro, ¿no? Sobre su congénere, porque la religión no tiene otra función que la de ayudarnos en un camino en el que yo no puedo cometer una acción o no la entiendo, y busco ayuda en las estrellas, en el firmamento o donde quiera que sea, ¿no? El tema de la muerte, bueno, es otra cosa. Yo la pregunta de si Dios existe no era ni más ni menos por dar un poco por saco, y al final fijaos lo que ha dado, al final lo que ha dado de sí. Yo creo que al final el ser humano no está preparado para lo que se le viene, ¿no? Yo disfruto mucho con series como Star Trek y estas cosas, ¿no? Con esa humanidad tan futurista que ya trabaja por el bien, que va investigando, ¿no? Que ya la comida no es un problema porque se la genera un ordenador. En fin, ¿estamos preparados para la carrera espacial que se nos viene, para esa llegada a la Luna, para ese viaje a Marte? Porque de aquí a 25 o 30 años habrá seres humanos que no vivan en la Tierra. ¿Creéis que eso es posible? Estamos tan apegados a nuestros hijos, a lo que dejamos atrás, a la mera existencia. De ahí entiendo, ¿no? Lo del miedo a la muerte, o
encontrarle una situación de bienestar mental a algo que te rompe la vida, claro, cuando vas a viajar a otro planeta, a esos astronautas que se van a ir años, o algunos no vuelvan, o pierdan la vida en una estrella, en un planeta, vete tú a saber qué. Estamos en esas ya, y fijaos, ¿no? 25, 30, 40 años como mucho. ¿Estamos preparados para eso? ¿Creéis que el ser humano se puede desligar ya del planeta y estamos tan preparados para eso? ¿O va a ser otra que se nos viene encima? Sinceramente, yo creo, en esta parte soy un poco pesimista. Creo que la humanidad no que esté preparada a... Ya somos dos. No creo que esté preparada, entre otras cosas porque la humanidad como tal no va a ir a Marte. En todo caso irán 4 personas. No va a ir, se entiende. No va a ir más. Ya, pero... Cuestión de tiempo, ¿eh? Soy pesimista por la simple razón de que, y es que tú antes, David, lo has dicho, ya verás. Para los que hemos estudiado historia, el periodo antes de la Primera Guerra Mundial, Europa vivió un tiempo en la cual no hubo guerras. O quizá la única guerra así un poco grande fue las guerras austrohúngaras, ¿no? Con el Imperio Turco, pero que a España, Francia, Inglaterra, parte de Alemania les pillaba todavía lejos. Se vivió durante un cierto tiempo, más allá de la 1870 con la unificación italiana y alemana, no hubo grandes conflictos, grandes guerras. ¿Qué pasa? Que eso origina que poco a poco las nuevas juventudes no sepan lo que es pasar una guerra. Cuando tú estudias la Primera Guerra Mundial, te das cuenta de que la gente casi que iba en Inglaterra se alistaban casi como una fiesta, porque sí. Una guerra. Eso es cosa de héroes, de la patria. Vamos ahí. Y luego te encuentras con la realidad, lo que es una guerra. Y la penuria, y las trincheras, y años, como está pasando con Rusia, con Ucrania, años y años de devastación, y muertes totalmente innecesarias. ¿Para qué? Pero yo creo que la gente hemos vivido y lo podemos decir, no sé si a boca llena, pues, o no, pero hemos vivido nuestra generación, lo que estamos hablando ahora mismo y lo que nos estén escuchando, hemos vivido la mejor etapa de la historia. La mejor etapa de la historia. Por lo menos lo que hemos vivido en una parte del mundo, en esta parte del mundo, obviamente. Pero yo creo que eso, poco a poco, y lo estamos viendo, se está degradando cada vez más. Y se está degradando cada vez más. A mí me da miedo personalmente. Y vuelvo otra vez al mundo de mis hijos. A mí y a nosotros, por los que nos quedan todavía unas décadas, o no. Pero el mundo que les viene a mis hijos y a los hijos los que estén escuchando, es tremendo. Es tremendo por los populismos y las cosas que estamos viendo de auténticos locos, y después lo que está pasando con el clima. Es que estamos dejando un planeta de mierda. Sí. Y encima estamos dejando un planeta de mierda y le estamos diciendo que la juventud no sabe, que la juventud es la peor juventud de la historia, cuando esto lo hemos generado nosotros. Sí, por supuesto. Y volvemos otra vez un poco a eso. Los miedos de los padres los metemos a los hijos, cuando los culpables de esos miedos son los padres. Bueno, pero escucha, yo te digo una cosa. Si a mí, es un pensamiento que tengo mío. No sé si Raúl estará de acuerdo, pero a mí me viene ahora el típico imagen del demonio y me dice, firma aquí y te prometo que tus hijos y sus hijos y los hijos de tus hijos van a vivir de puta madre y les va a ir todo bien. Y te tienes que tirar por el puente. Digo... Vamos, sin problema. Que te queman, David, que te queman. Yo queman en la hoguera. Yo me tiro. Si a mí me garantizas que mis hijos van a tenerlo todo de puta madre, claro, pues es una vida de nada. Pegas un salto y se acabó. Pero esa no es la realidad. Pero David, ¿por qué el diablo es malo? Bueno, ¿por qué lo ponemos como malo? ¿Quién lo confiesa? Yo intento de trasladar una imagen de película de que viene alguien a ofrecerte un contrato. Pero sí. Perfectamente. Pero mira, yo también soy pesimista y estoy de acuerdo con Jorge, pero porque mientras el ser humano sea egoísta, esto no lo cambia ni Dios. Ya. ¿Vale? De hecho, tenemos un ejemplo muy claro. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a Marte y a otros planetas si tenemos el ejemplo del COVID? Donde la gente arrambla comida supervivencia antes que la de los demás.
Si cuando ayer yo, por ejemplo, que estaba con mi hija, que hoy tenía un examen, y se hicieron casi las 9:30 de la noche, que me firmara el libro Javier Sierra, y habían 10 o 12 personas delante, y yo con todo el respeto le dije, por favor, ¿puedo pasar yo? Porque... Y se negaron absolutamente todos. Es decir, cuando ves a esa mujer en Consum o en Mercadona que intenta adelantar para colarse y pasar ella primero, desde el momento en que no seamos conscientes de que somos unos egoístas, que somos el centro de todo, es decir, no, es que ¿quién va a ir a Marte? Tonto el último. Es decir, tonto el último. Entonces, el ejemplo, os lo vuelvo a decir, lo tenemos en la pandemia que hemos pasado, donde se han hecho auténticas barbaridades y salvajadas. Pero es que voy más allá. Aquí ahora con la Dana se ha repetido el tema, ¿eh? ¿Cómo? Pero a tope. Y has bajado a Mercadona y no había agua, y no había carne, y no había pescado, comidas perecederas, que eso no es lo que necesita la gente afectada, porque son perecederas. Y la gente empezó a ramblar otra vez. Entonces, mientras esto ocurra, yo estoy con Jorge, es decir, pesimismo total. Es decir, aquí hay que se salve el último, tonto el último, y si me salvo yo, los demás que arreen. Así no vamos a... Hablando de la pandemia, que pudo haber una guerra por el papel higiénico, o sea, la gente pegándose. Es que es muy fuerte. O sea, esto se lo explicas a alguien y no lo entiende. Pero lo mismo ha pasado con la Dana, ¿eh? Que sí, lo mismo pasó con la Dana. Yo cuando bajé a Mercadona y no había agua, había una mujer que baja todos los días con 84 años a por su agua porque no puede subir muchas botellas y se sube 2 cada día, y la mujer no tenía agua. Y me decía la cajera, es que viene todos los días y la pobre mujer se ha ido sin agua. Es acojonante. O sea, mientras vivamos eso, yo tengo poco esperanza, de verdad, y lo que dice Jorge. Y claro, si la tengo yo, imagínate los que vienen detrás. Exactamente. Yo lo que pasa es que en todo esto, para mí hay una frase que ejemplifica, digamos, todo esto, que es: ande yo caliente, ríase la gente. Vivimos en una sociedad... ¿Es así? Vivimos en una sociedad así, en donde mientras yo tenga, a mí lo que le pasa a los demás me da igual. Estamos en una sociedad terriblemente egoísta, y precisamente será, y ahí voy a lanzar yo una lanza, y que sea yo, no sé si es perturbador o no, sobre, por ejemplo, las religiones, y la base de cualquier religión, me da igual la que sea, era cohesionar a una sociedad, aunque con unas leyes, con otras, con unas creencias o con otras, pero era cohesionar a una sociedad para que el común sea más valioso que lo unitario. Y eso en nuestra sociedad se ha perdido. Mientras yo esté bien, mientras yo tenga esto, a mí lo que le pasa a los demás me da igual. Sí. Luego te apena por redes sociales, lo que sea, pero poco fácil hipócrita. Cuando pasan realmente casos, yo la sociedad ya no la divido en izquierdas, derechas, progresistas, conservadores. No, es gente solidaria, como ha pasado en el Dana, gente solidaria que dice... Gente buena y gente mala. Sí, gente buena y gente mala, gente solidaria y gente egoísta. Y ese es el mundo. El problema es que la gente egoísta va ganando. Y porque hace más daño. Porque al final, es que cualquier persona que sea, que no sea egoísta, que sea solidaria o que trate de hacer bien, al final es calificado como tonto. Es que tú eres tonto. Y al final, yo por eso sí soy muy pesimista, y sobre todo por mis hijos, porque lo estamos viendo. Sí, hubo un debate muy interesante, si recordáis, cuando salieron las de Marvel, Endgame y todas estas, que es el efecto que yo llamo el efecto Thanos. Ese de, pum, 50% de seres vivos fuera. Y ya está. Soy inevitable. Claro, así hay alimentos, hay más cohesión entre los que quedan, en fin. Y al final, claro, cuando la medicina avanza, hoy hablaba con Sergio Ruiz sobre la inteligencia artificial, el tema del nuevo procesador chino con 105 qubits, el de Google, tal, una locura. Dices, vale, que si la medicina avanza para preservar la vida, pero si estamos viendo que sobramos muchos aquí, si es que ahora mismo, tal y como están las cosas, no hay... ¿Qué hacemos con los trabajos? ¿Qué volvemos a las cartillas de racionamiento? Estamos en un momento social
constante de cambio. Y yo creo que ni la época medieval fue tan oscura, ni esta es tan de luz. Creo que es una pescadilla que se muerde la cola, es un laberinto del que no salimos. Y luego el debate con la ufología, ¿no? De por qué no vienen a vernos. Digo, joder, cualquiera que vea esto se va corriendo. O sea, como una especie más avanzada le daría yuyu, ¿no? Entonces... Fíjate, para mí, David, para mí hay un tema que es ¿cuántos en el mundo están padeciendo hambre? Millones de personas pasan hambre. Sobre todo en países pobres, en África, están pasando hambre. En nuestra sociedad que estamos constantemente quejándonos, hace unos meses vi un estudio, no sabría deciros ahora, ¿sabéis cuánta comida se tira a lo largo de un año en un país como en España? Comida tirada, comida buena, tirada, que tú compras en Mercadona y cuando se pasan 3 días la tiras a la basura sin probarla. ¿Sabéis cuántos kilos y toneladas de comida se tiran? Toneladas. Y la gente está pasando hambre. Y la gente se queja. Porque no sabe lo que realmente pasa. Lo peor de todo eso, Jorge, es que la cantidad de niños que mueren por hambre. Porque a mí que una persona mayor con 50 o 60, 40 años, oye, o 30 años, tío, curra. O sea, tienes para valerte por ti mismo, ¿sabes? Pero niños que mueran de inanición, eso es imperdonable. Y lo estamos tolerando, y se está tolerando entre todos. Bueno, pero si tenéis las vacunas donde se prueban. En África, o sea, vivimos en una época, si hay un medicamento caducado, se les envía a ellos, se les vende más barato. O sea, estamos en esa sociedad. No lo voy a alargar más, llevamos casi 2 horas. Ya haremos otras de estas más entretenidas, temas diversificados. Hemos hablado de libros, hemos hablado un poco de la vida en general. Nada, últimos 5 minutos. Venga, Raúl mismo. Raúl, ¿qué tenemos? Cuéntanos, que estás trabajando en algún libro nuevo, vas a subir el Everest, vas a hacer algo interesante con tu vida que podamos contar. Pues mira, Ruiz, el Everest va a ser protagonista. Voy a llamarte. No, el Everest va a ser protagonista del próximo libro. Vaya. Bueno, ya lo puedo decir, he firmado con Luciérnaga, Grupo Planeta. Bueno, ayer se lo dije también a Javier. Yo dije, bueno, vamos a ser compañeros de editorial, entre comillas. Pero bueno, ni a la suela de los zapatos llego. Pero bueno, tengo que entregar el manuscrito antes del 1 de septiembre. Estoy metido a ello y ese es podríamos decir, el evento más próximo, no. Pero bueno, ahora vienen las firmas del libro. Voy a estar en Valencia firmando el 25 y 27 de abril. Voy a estar en Castellón el 28 de abril, me voy a Madrid el 13 de junio y luego también me hayan puesto más, pero no puedo. O sea, no puedo. Hay un momento donde tienes que cortar, ¿vale, David? Es una pequeña reflexión. Hay que cortar. Primero, está mi hija, está mi mujer y tengo muy claro que esto es un hobby. Entonces, primero son ellas y las charlas, entrevistas. Vas eligiendo un poco ya con quién hacerlas, ¿no? Porque aquí estoy con vosotros, sois amigos, os quiero un montón, pero ya poco a poco vas diciendo, mira, hasta aquí, ¿sabes? Aquí no, porque primero es mi gente, a ellos se lo debo todo y los libros que he escrito los he escrito y me han aguantado ellas, entonces llega un punto que tienes que echar el freno. Así que bueno, luego el libro con Luciérnaga, un libro muy chulo y que la verdad es que me está apasionando. Y luego, bueno, el congreso, que vamos a hacer el segundo congreso aquí, 8 y 9 de noviembre, ya hay fechas. Y entre otros invitados, pues vamos a ver. Venga, vente, Jorge, porque uno de los invitados que va a venir, ya os lo digo aquí porque está confirmado, es JJ Benítez, entre otros muchos que van a ser la bomba, ¿no? Van a ser la bomba. Oye, ¿qué probabilidades había de que yo mencionara Everest y tuviera que ver con lo que estás haciendo? Yo me lo he inventado, ¿eh? O sea, era una cosa... Pues sí que tiene que ver. Ahí lo dejo. Vale. Que la gente le... No hagamos...
el Everest no es uno de ellos en concreto, pero sí que lo que es el Everest sí que tiene que ver con... Bueno, yo todo lo que tenga que ver con la escalada, el montañismo, los 8000 y los retos humanos estos que dan esperanza, a tope siempre. Jorge, yo espero que nos veamos pronto. Tengo aquí, que no le veis en pantalla, copiando a mi junior, al mayor. Joder, 21 años ya, macho, para 22. Qué viejos somos. Esto es increíble. Bueno, Jorge, ¿qué tienes entre manos para este último tramo ya? Pues a ver, como no paro de hacer cosas audiovisuales y eso, porque ahora prácticamente lo que me está quitando horas y horas del día. Yo debería tener ya otro libro publicado, pero al final, como lo sigo publicando con Óscar, que me deja ese margen de cuando yo pueda, estoy trabajando en una novela histórica. Llevo trabajando en ella ya un tiempo ya. Miedo me da. Sí. Porque corta no va a ser. Bueno, voy a intentar que no sea un tocho, la verdad, porque... Aparte tengo que decir que curiosamente ahora mismo llevo un mes y pico que no he tocado el libro, porque llevo desde hace casi 2 meses que no paro de hacer cosas, documentales, vídeos, fotografías para el ayuntamiento donde vivo, videoclips, no paro. Y ahora estoy metido, aparte de eso, tengo una escuela de cine, taller de interpretación, de escritura, tengo junto con otros también escuela de canto, en un centro, y no paramos de hacer cosas. O sea, y ahora estoy ya organizando cosas para hacer vídeos también y fotografías de pisos turísticos, vídeos publicitarios para empresas. Ahora en mayo tengo un rodaje de un cortometraje. Tengo que preparar otro cortometraje para después de septiembre. O sea que no paro. Y me tienen un poco parado en la escritura, aunque realmente yo lo que quiero es eso. Y después tengo también muchas cosas que me mandan para editar. Ahora estoy editando una boda, un montón de fotografías para un vídeo, para una cosa del ayuntamiento también. Entonces no saco apenas tiempo. Pero la novela, yo creía que me iba a costar más que el ensayo. Y ¿qué va? Me está costando menos. Es verdad que llevo años investigando sobre un hecho histórico ocurrido en el siglo XVI, en un sitio en Alemania, que cuando vea por fin la luz, cuando esté a la venta, tiene muchas similitudes con lo que está pasando a día de hoy, salvando mucho las diferencias, pero es como la ideología muchas veces y las locuras colectivas que se generan, las consecuencias que tienen eso. Es verdad que yo me centro en un sitio, en una ciudad de Alemania, pero, y además es una novela un poco coral, porque son muchos personajes reales y otros inventados por mí, pero para darle cohesión a la historia. Y bueno, estoy a ver si saco tiempo para poder... Me gustaría para el verano, tenerla acabada, para todo el proceso de las correcciones y para ver si en octubre o noviembre puede estar a la venta, y si no, bueno, por el año que viene. Pero bueno, me quiero meter en el mundo de la novela. Porque creo que un ensayo como estos, y no sé si Raúl me da razón o no, un ensayo de estos, si quieres hacerlo de manera seria, tiene muchísimo trabajo. Y son perturbadores, ¿eh? Los ensayos son perturbadores. Sí, porque al final tienes que investigar mucho, contrastar, darle tu toque. Y es que en un ensayo no te puedes equivocar. Porque tú en una novela, pues no. Oye, estás ahí, hay una ficción, ¿vale? Estás ficcionando. Pero en un ensayo no te puedes equivocar. No. Y como te revisen, alguno te van a dar pa'l pelo, pero bien. Los ensayos tienen que ser ¡pum! Y aprovechar esto. En una novela tú puedes ficcionar. Y además, obviamente yo como lector sé que una novela histórica está ficcionada. Como una película. Igual, es ficción, pero en un ensayo histórico o un ensayo de investigación tienes que ser honesto. Y creo que tiene demasiado, mucho trabajo para después la recompensa, digamos, que puede tener. Pero bueno, quería meterme en la novela. Yo con esta anécdota vamos a terminar. Una de las primeras entrevistas, yo creo que la primera que le hice a Mariano Fernández Urresti, estaba Javier Arríes, estaba Manuel Fernández Muñoz estaba también. Bueno, no sé si de día estaba Óscar ese día en Madrid, ¿no? Y bueno, claro, yo tenía mis preguntitas preparadas, esto hace ya 10 años, ahí, ¿sabes? Tú por la noche ahí haciendo tus deberes y tal. Y llega Javier y le hace una pregunta antes que yo a Mariano.
Y empieza Javier a hacer la pregunta y yo empiezo a tachar. Porque claro, Javier hace una exposición antes de preguntar, ¿no? O digamos que es una pregunta extensa, muy bien estructurada. Y yo parecía la quiniela. Esta ya me la he quitado. Esta ya me la he quitado. Me pulió media hoja con una exposición, el grande de Javier Arríes. Y claro, pues ¿qué me quedó a mí? Le dije, Mariano, ensayo o novela, ¿qué más te gusta? Ya sabes, ya así me salió. Y resulta que es de esas personas que navega entre dos aguas de una manera absolutamente excepcional. Porque yo reconozco que me he leído un par de ensayos, no soy de ensayos, porque me explota la cabeza. Tienes que ser muy amante de lo que sea que vayas a leer o a documentarte, porque el ensayo te puede explotar la cabeza. Eso es así. O sea, cualquiera que se lea un ensayo de un tema un poco que no le llame puede perecer en el intento. Y sin embargo, la novela es magia, es trasladarse en el tiempo. Y si me permitís, hay una amiga mía que fue finalista del Premio Planeta, que también es mucho de la línea de Jorge y de Óscar, que hace unos tochos tremendos. Pero es la debilidad del Führer, que fue finalista del Premio Planeta. Y está sobre el tema de los pastores alemanes, los perros, la raza y demás, con el tema nazi y todo eso. Y está muy bien escrito. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que puedas navegar, que puedas disfrutar, tomarte tu café, el que fume, que se eche su cigarro a la antigua usanza, el que sea, da igual, que estés cómodo con la lectura de un libro. Y eso es lo que, hablando de nuestros hijos o de los que tienen que venir después, esto, o en este caso los de nuestros amigos Jorge y Raúl, esto no se puede perder. Y por eso, de nuevo, gracias a Óscar por cómo están editados estos libros y trabajados, porque hay libros vacíos que no tienen vida, que no tienen nada, que los coges y no te transmiten nada. Y sin embargo, un libro no solamente tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien editado, tiene que estar bien presentado y llevar alma y vida. Jorge Barroso, Raúl Ferrero, perdón. Muchas gracias, hermanos. Nos haremos más cositas más adelante porque estos podcasts van a ser más largos. Esto es lo nuevo que se viene ya para la temporada 9. Van a ser podcasts pues, más divertidos, más humanos, quizás menos presentación de libros y más actualidad y conocer lo que piensa Raúl sobre cualquier tema de ciencia, de antropología, igual de Jorge, igual de los amigos que vengan. Así que habéis sido ¿cómo se dice? La espada de lanza, ¿no? Conejitos de Indias. Bueno, sí, pero los conejillos de Indias. Yo le quería dar un toque más bélico, ¿no? Pero bueno, sí, para que todo esto sea un poco más divertido y que le llegue a la gente que se puede escribir un libro, se puede tener otra profesión, se puede disfrutar del misterio y que el misterio no es solo la parapsicología, sino el querer aprender cada día un poco más. Muchísimas gracias, queridos. Nada, pues gracias a ti, David, gracias a Jorge. Para mí hay almas que están llamadas a encontrarse y la verdad es que pues, es una auténtica satisfacción haberos encontrado y disfrutar de este camino. Os considero amigos y aquí estoy para lo que necesitéis en cualquier momento. Así que gracias a los dos, de verdad. Pues poco más tengo que decir, que para mí es lo mismo. Ya, David, ya nos conocemos hacía muchos años. Para mí es un lujo estar contigo, de verdad, porque te considero un amigo. A Raúl lo seguí, lo comencé a seguirlo hace también un tiempo cuando nos conocimos en Cartagena. En Cartagena, y desde entonces pues, hemos tenido una amistad y creo que vaya más, porque más allá de la amistad, de cómo eres, tío, como investigador, como escritor, te admiro un montón, porque gente como tú, y te lo he dicho alguna vez, dignificáis gente como tú, tanto la investigación como la historia, como el misterio, así que para mí es todo un honor estar con Raúl y por supuesto en tu programa, David. Y es que en el caso de Raúl, fíjate, es de esas personas que tiene facilidad para hablar. Le pasa un poco como a Javier Arríes, a Sierra y compañía. Son personas que cuando te cuentan algo, tú callas y simplemente escuchas. Así que amigos, os recomiendo a estos dos buenos amigos. Nos vemos en otro ratito, queridos. Continuamos programa.